un obispo bueno, que aún vive entre nosotros, pidió a la Hermandad del Huerto que rectificara en su título la advocación que los siglos habían concedido a Nuestra Señora, la Concepción Dolorosa. Ciertamente parecía paradójico asociar de forma tan íntima el dolor con el universal gozo eterno del dogma de la Inmaculada. Aunque ya un sabio, Chesterton, advertía que la sabiduría cristiana es paradójica, y por lo demás, quién sabe, quizá los siglos siempre hacen bien lo que hacen. Quizá el pueblo de Málaga sabía bien que hacía al amar la pura y limpia concepción de María, vinculada a sus dolores. Quizá la Málaga atemporal entendió a la perfección que es difícil sobrepujar en pureza a una lágrima verdadera, a una pena transparente, a un dolor cristalino. Sí, quizá era pura poesía aquella advocación que nos legó el convento de San Luis el Real, no en vano franciscano, no en vano seráfico, pues fueron ellos, los hijos de San Francisco, los adalides de la pureza inconmovible, primigenia, eterna de María. Nieve y azul, bandera de diciembre, escribió Gerardo Diego. Por los rumbos de María y del Adviento, en la parroquia de nuestros patronos, se nos invita de nuevo a teñirnos de blanco y celeste el corazón, a purificar nuestras angustias, dolores y contradicciones con el manso llanto del rostro de nácar de la Virgen de la Concepción, por el que aprendemos que acaso la vida sea un valle de lágrimas, pero la Madre de Dios llora con nosotros, como por nosotros sufrió el Hijo su agonía en Getsemaní, como por nosotros y para nosotros la quiso desde su eternidad de amor el Padre, intacta, preservada, a salvo por completo de toda deuda con la serpiente. Y por eso María lo es, señal que apunta directa al paraíso, en esta Málaga que sueña con serlo, la ciudad del jardín. Y suenan ya las campanas de los mártires a gloria inmaculista, como antaño las de San Luis. Y regresan nuestros antepasados, que nos legaron su amor a la dulcísima Concepción, la Concepción Dolorosa. Muy buenas, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga, inmersos ya de pleno en este tiempo de Adviento, periodo especialmente dedicado a la figura de la Santísima Virgen María. Hemos querido iniciar esta cabecera dedicándosela a la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, sagrada titular de la Archicofradía del Huerto, con motivo de su próxima festividad del 8 de diciembre. Además, esta portentosa dolorosa del Domingo de Ramos será destacada protagonista de este espacio, analizando su rica trayectoria devocional, artística e histórica. También esta semana la capital hispalense se ve inmersa en la celebración del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, cuya procesión de clausura tendrá amplia cobertura en nuestra cadena. Y sin más dilación, damos comienzo al detalle. Damos paso a la inclusión de la fotografía, cuyo detalle debe ser resuelto por nuestros telespectadores, poniendo toda su sapiencia e ingenio. Vemos que en la fotografía, cedida gentilmente por nuestra amiga Rosa Chiao, corresponde a un acólito de una procesión que ha tenido lugar hace escasa fecha en nuestra ciudad. Quizá los colores que lleva este acólito pues nos puede dar una pista de a qué hermandad se trata. Entre todas las respuestas acertadas recibidas a través de nuestra red social @ptv_málaga en X, antigua Twitter, sortearemos el tradicional lote de incienso cedido gentilmente por nuestros amigos de Ertinglao, tienda cofrade ubicada en la calle Manrique número 26. Al final del programa daremos a conocer al ganador o ganadora de este concurso.
Iniciamos el programa de hoy con nuestra sección de la reliquia, en la cual el doctor en Historia del Arte Francisco Jesús Flores Matute nos introducirá en la historia artística y devocional del camarín donde recibe culto los titulares de la Cofradía de la Misericordia. ¿Sabemos sus artífices? Bueno, está atribuida, la época en la que se data es principios del siglo XVIII, las primeras décadas del siglo XVIII, y se atribuye al maestro Usurrúnzaga, que fue precisamente el que hizo la famosa Torre Camarín de Santa María la Victoria, o por ejemplo también hizo la yesería de la capilla de la Virgen del Pilar de la parroquia de Santiago de Málaga, entre otras muchas obras que hizo este importante arquitecto y artista vasco, pero que se instaló en Málaga a finales del siglo XVII, precisamente llamado por el primer conde de Buenavista, que será el que le encargue esta construcción de la Torre Camarín. Bueno, pues a él, por las similitudes que tienen este tipo de yesería, incluso la planta arquitectónica y demás, se le atribuye la construcción de la capilla y el camarín de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, que además tuvo su inicio como capilla sacramental de la parroquia. Sabemos la importancia que la Orden del Carmelo daba a las imágenes de Jesús caído. ¿Esto explica la importancia de este espacio? Sin ninguna duda. Esta imagen tuvo que ser muy emblemática en la orden, aunque, como decía, tuvo su origen como capilla sacramental, se proyectó desde el principio también su camarín y su cripta, que la tiene justo debajo. Precisamente tiene un planteamiento algo parecido al de la Torre Camarín de Santa María de la Victoria, pero en pequeñito. Justo debajo del camarín tiene la cripta con pinturas murales, después se accede por una escalera por el lado derecho hacia el camarín y bueno, pues en pequeñito, como digo, sigue ese esquema también, ¿no? Y además lo que demostraba esta riqueza devocional que le daba la orden tanto al Santísimo como a la propia imagen, que tenía ya fama. Primero, la propia imagen de Jesús la Misericordia, que es atribuible a José de Mora. Siempre se ha dicho de los Mora, yo personalmente pienso que es de José, por el rictus de dolor que tiene mucho más expresivo, más fuerte. Diego es más dulce. Y sobre todo, cómo se trató todo lo que es la capilla y camarín. Y es que se le puso todas las paredes con retablos. Recubrió, que no me salía la palabra. Con retablos, tanto la capilla como el camarín. Imaginemos la enorme riqueza que tuvo que tener ese espacio sacro. De hecho, tanta riqueza que es verdad que, por ejemplo, cuando las quemas del 31 siempre nos lamentamos con Santo Domingo, ¿no? Lo que se perdió, ese retablo mayor. Pero no nos imaginamos en Málaga lo que fue perder una capilla que las 8 paredes de la capilla, más las 6 del camarín, estaban todas recubiertas de retablos, de arriba a abajo, con imágenes escultóricas. Cada espacio, cada tanda de pared, tenía su nicho con un santo determinado. Pues ahí yo creo que se habla mucho a las claras de la enorme importancia que le dieron los propios carmelitas a la imagen de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Sabemos que esta capilla sufrió las pérdidas considerables en los sucesos de los años 30 del pasado siglo. ¿Qué elementos antiguos se conservan? Pues por desgracia nada más que la yesería. Como decía, esta capilla estaba recubierta enteramente todas las paredes de retablo. Además era muy interesante porque era de los pocos retablos de principios del siglo XVIII que se habían conservado. Y es que este es un dato que muchas personas no saben, y es que la iglesia del Carmen sufrió en un terremoto en 1680, Málaga sufrió ese terremoto, pero especialmente la iglesia del Carmen, donde parece ser que o se pudo venir abajo el retablo mayor y otra serie de retablos, o quedarían muy dañados de tal manera que el retablo mayor que conocemos en fotos antiguas de Nuestra Señora del Carmen es un retablo posterior al propio o los propios retablos de la capilla de Jesús de la Misericordia. Entonces era un elemento muy genuino y antiguo dentro de la propia parroquia, como digo, estos retablos que además eran de corte tipitesco, precisamente emparenta de nuevo con lo que había hecho en Santa María de la Victoria Usurrúnzaga, que precisamente el estípite, que es este elemento tipo columna, para que lo entendamos los televidentes, pues surge, parece ser ahí, en la peana del camarín de Santa María de la Victoria. Bueno, todo eso por desgracia se perdió, y lo que se ha conservado son las yeserías, que aún así son muy ricas. Es verdad que es un espacio sacro muy interesante y merecería la pena volverla a poner en valor.
Llama mucho la atención del camarín el suelo, que recuerda mucho al recientemente restaurado de la parroquia de los Santos Mártires, y también las puertas de acceso al camarín, que también son antiguas. Sí, es de lo poquito que hay conservado, como digo. Lo que pasa es que actualmente, desde que se perdieron los retablos y demás, pues no se ha sabido todavía darle esa significación que el espacio quizás requiera. ¿Sería adecuado apostar por ubicar en este espacio del camarín al Señor de la Misericordia en su peana de carrete? Pues sin ninguna duda. De nuevo, aquí tampoco puedo ser a lo mejor objetivo porque soy hermano de toda la vida, de hecho mi hermandad de toda la vida, la misericordia, pero considero que por historia y por lo que significa la imagen de Jesús de la Misericordia, tanto en el barrio como en la ciudad, merecería la pena que volviera a situarse en su espacio, porque se construyó para él, no para otro. Y que coste, yo soy muy de la Virgen del Gran Poder, siempre he salido con ella, yo soy de ella, pero las devociones también tenemos que entenderlas, la importancia y el contexto que tiene dentro de la ciudad. Entonces, es verdad que yo hoy día asisto a una dinámica de peleas inútiles, incluso a veces en cofradías donde mi titular cristífero está por encima del tuyo de la Virgen o viceversa, peleas tontas de devociones, cuando todas las hermandades deberíamos ir a una con nuestros titulares. Pero dicho esto, hay titulares que no nos podemos engañar, que tienen más devoción que otros o que tienen una importancia histórica mayor que otros. Por ejemplo, pues este es el caso. Jesús de la Misericordia es el emblema del barrio. Tan emblemática es la imagen de la Misericordia que ya hemos hablado de lo que era su capilla y camarín antiguamente, pero es que además, otro hecho peculiar de la devoción que tuvo este Cristo, en el siglo XIX llegó a salir 2 veces por 2 epidemias, en 1855 y en 1862. Por los propios vecinos, que quisieron sacarla junto a su otra devoción mariana, en este caso, que era Nuestra Señora del Carmen. Entonces, este tipo de historia de generación entera de percheleros que han querido que su Cristo tuviera esa importancia, pues yo pienso que no hay que sacrificar tanto la cercanía. Es verdad que ahora mismo la imagen está muy cercana al pueblo, pero también se puede solucionar quizás de otras maneras. Abriendo el camarín. De hecho, yo pienso que el Cristo en su camarín, pues adquiriría una importancia visual mucho mayor, y también pues eso, se podría abrir el camarín para que la gente pudiera acceder a visitar al Cristo. Pues no sé, ya la cofradía podría plantearse fecha y demás, pero bueno, yo creo que sí que debería recuperarlo como elemento histórico y como elemento devocional de importancia. ¿Piensas que se hace necesaria una restauración que potencie este espacio cultural? Sin ninguna duda. Yo creo que estamos hablando de una de las capillas más importantes de la ciudad de Málaga. A nivel histórico, ya digo, aunque ha perdido los retablos, las yeserías están ahí. La propia estructura arquitectónica está ahí. Muy interesante. Recalco que, vuelvo a reiterar, la estructura recuerda a la de la Torre Camarín de la Victoria en pequeñito, con su crista, su escalera de acceso y el propio camarín, que es muy interesante. Entonces, sin ninguna duda, debiera recuperarse. Yo esperaría más pronto que tarde. Primero, por lo que significa a nivel histórico, y segundo, porque bueno, relanzaría también a nivel devocional pues al Cristo de la Misericordia. Navas Parejo consiguió una fantástica recreación del antiguo titular desaparecido en 1931. ¿Crees que es una de las muestras más logradas en este aspecto? Bueno, aquí vuelvo a reiterar, no puedo ser objetivo. Hay muchas imágenes. Navas Parejo es uno de los grandes escultores olvidados. Precisamente uno de los mejores escultores de posguerra que hemos tenido, y sin embargo muy vilipendiado muchas veces, precisamente por su consideración de escultor de posguerra, siempre se la ha echado por tierra. Y uno de los grandes escultores, a nivel cualitativo, también era un genio, también era platero, por cierto, hacía obras de, por ejemplo, el Sagrario de Plata del Seminario de Málaga, que es una joyita en pequeño, es de él, es de Navas Parejo, es una faceta que muy poca gente conoce. Y efectivamente, como decía, no puedo ser objetivo, pero creo que el Cristo de la Misericordia es su imagen más lograda, o la que más se pudiera parecer al icono original, ¿no? El Perdido de Mora. Bien es cierto que además, en este caso concreto, la historia tiene su particularidad, y es que cuando en el 31 el Cristo sufre una serie de daños, parece ser que no sufrió todos los daños completos porque se llevó a Navas Parejo para restaurarlo. Y bueno, vuelve a salir, o pretendía salir en el 35, que ya en el 36 se destruye del todo. Miñarro, cuando la última restauración, descubrió que el brazo derecho es mucho más bueno y además de otra madera,
que el resto del cuerpo. Parece ser que Navas Parejo incluiría el brazo original del Cristo de Mora. Y es que Navas Parejo tuvo 2 ocasiones para estudiar a fondo el titular original de Mora. Precisamente cuando se lo llevaron al 31 para restaurar lo que quedaba, más o menos, que pudo recomponerlo, y ya después, por desgracia, cuando tuvo que hacer la copia, cuando lo quemaron del todo en el 1936. Entonces, seguramente, como Navas Parejo había hecho moldes de su cabeza y del cuerpo y demás, pues de ahí pudo recuperarlo bastante fidedignamente. Obviamente hay diferencias, no podemos hablar de que sea igual a la escultura original de Mora, pero bueno, está muy, muy conseguido, la verdad. Me imagino que será siempre partidario de que el Señor de la Misericordia porte túnica bordada y sus tradicionales postizos dieciochescos. Por supuestísimo. Como he hablado antes con el Nimbo, ya había nombrado y había adelantado la cuestión de la estética malagueña en los Cristos. Bueno, pues Jesús de la Misericordia tiene una estética muy propia de Málaga, precisamente como otras imágenes como Jesús Nazareno el Rico, que son las chorreras, las túnicas bordadas con cola y los tirabuzones. Aparte podríamos hablar también de otro elemento identitario malagueño, por ejemplo, la potencia en forma de diadema, que es algo que también más o menos genuino de Málaga, o las cruces de plata completa o también de taracea o de carey. Es decir, esa imagen prototípica del Nazareno dieciochesco, a mi parecer, Jesús de la Misericordia la debe de cumplir perpetuamente. Por lo que había hablado antes también de lo que es una imagen icónica. No vale aquí meter gustos particulares. Para un gusto particular, si tú quieres ver al Cristo o a la Virgen de tu devoción de una manera determinada, pues fúndate tu cofradía. Hay imágenes que no se deberían de tocar. Lo mismo que yo no concibo a Jesús de cautivo con una túnica morada, o como había hablado Soledad de Mena, con otro tipo de tocado, o la Virgen de Rocío, que no fuera de blanco, porque son iconos. Tampoco concibo yo al Cristo de la Misericordia, en este caso, ataviado de otra manera que no sea lo que siempre, desde el siglo XVIII, por lo menos, tenemos constatado, que es el Cristo con su túnica de cola, con bordados, con sus chorreras, con su peluca de tirabuzones y demás elementos. Sí sería deseable, y bueno, a ver si la hermandad se lo planteará en un futuro, realizarle una cruz de taracea, de Granada, que además creo que es la ocasión propicia, puesto que los artesanos de toda la vida de la taracea granadina pues están muriendo, y entonces pues o ahora podría ser el momento o vamos a perder esa oportunidad. En fin, ya digo que hay elementos que debería recapacitarse y mantener lo más posible, a excepción obviamente que en el culto diario la imagen se pueda vestir de otras maneras y demás, pero que en sus salidas procesionales y en sus cultos el Cristo tenga pues lo que es el icono, ¿no? Y eso incluye su atavío antiguo dieciochesco. Dedicamos hoy nuestra tertulia a analizar de forma pormenorizada todos los aspectos históricos, artísticos y devocionales relacionados con la venerada imagen de Nuestra Señora de la Concepción, sagrada titular de la Archicofradía del Huerto y una de las dolorosas de mayor categoría artística de nuestra Semana Santa. Para ello contamos con la presencia del sacerdote Juan Carlos Millán. Buenas noches. Buenas noches. De José López, que fue ex hermano mayor de la Archicofradía del Huerto. Buenas noches. Y de Juan Manuel Torres, que es historiador y hermano también de la Archicofradía. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a analizar en esta noche todos los pormenores relacionados con esta portentosa talla de la Virgen de la Concepción. Y me gustaría empezar por Juan Carlos, por nuestro sacerdote, para que nos introduzca un poco en esa vocación inmaculista que tiene nuestra nación española, en los piques que hubo en su tiempo entre la orden dominica y la orden franciscana y toda la historia que llevó a que su santidad el Papa Pío IX proclamara la Concepción Inmaculada de la Virgen en 1854. Pues sí, el dogma de la Inmaculada, como bien tú dices, es un dogma especialmente casi español, ¿no? Porque los primeros indicios que se tienen son más o menos del siglo XV-XVI, que ya se hacía como una defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y claro, no es como vemos hasta el siglo XIX, con la proclamación del dogma, hasta que no se define dogmáticamente, es decir, verdad de fe que hay que creer como cristianos, ¿no? Pues este dogma sobre la Virgen María, ¿no? Como tú bien has dicho, pues las familias reales, el arte, la devoción, los concilios, las universidades, todos como que ya la defendían, ¿no? Hace falta ver templos medievales aquí en España en los que una talla de piedra de la Inmaculada ya existía, ¿no?
Y viene tanto la historia así un poco convulsa, ¿no?, como has dicho, pues con esa discusión de franciscanos y dominicos, ¿no? Los franciscanos defendían la Inmaculada Concepción de la Virgen María y los dominicos no es que no la defendieran ni no la creyeran, sino que ellos tenían su forma particular de verlo, ¿no? Porque ahí teníamos, por ejemplo, a Duns Scoto, ¿no?, con los franciscanos, que él defendía la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que hay que diferenciarla de la virginidad de la Virgen, porque muchas veces se unen los dos dogmas, pero son dos dogmas diferentes, ¿no? La Inmaculada Concepción quiere decir que María fue concebida sin pecado original, ¿no? Es decir, como una forma de Cristo, buscar esa morada de una casa, por así decirlo en nuestro lenguaje coloquial, limpia, ¿no? Es decir, Cristo pues quiso habitar en ella, ¿no? Y después, Santo Tomás de Aquino, por la parte dominica, pues era un poco el que como que veía más el aspecto humano de la Virgen, ¿no? Que a pesar de que ella fuese la Madre de Dios, que a pesar de todos los títulos que le damos, ella pues parece ser que no era del todo perfecta, como él quería insinuar, ¿no? Se da el cerrojazo a la cuestión, por así decirlo, ganan los franciscanos, por así decirlo, ¿no? Y claro, ya durante toda la historia de la Iglesia, hasta que llegamos al año 1854, de la proclamación del dogma, pues claro, es todo como un debate teológico de lo que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, porque claro, muchas veces nosotros los cristianos tenemos los dogmas y los creemos, y los dogmas no son cosas de una noche. Este dogma, por ejemplo, vemos como desde el año 1400 hasta 1854 tenía una discusión larguísima y unas cosas pues que, claro, lleva a eso, ¿no? ¿Cuándo se proclama? Como hemos dicho, el 8 de diciembre de 1854, con la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, y ya pues desde entonces la solemnidad de la Virgen pues queda el 8 de diciembre, que es cuando se proclama el dogma. Una curiosidad que siempre me ha llamado la atención, el uso de los ornamentos litúrgicos celestes. ¿Eso es privativo solamente de España o es de la Iglesia Universal? Es un privilegio que se le concedió a España y a algunos países de América Latina. Y es un privilegio, por así decirlo, pues ya que España, y claro, estamos hablando en aquellos tiempos del descubrimiento de América, la fe se llevó allí también y la Inmaculada por España llegó allí, ¿no? Y es un privilegio exclusivo solo de España y de algunos países de Latinoamérica para el 8 de diciembre. En algunos sitios, dependiendo del ordinario del lugar, es decir, del obispo, también se permite que ese celeste pues, se pueda usar solemnidad de la patrona, titular de la parroquia, pero es solo y exclusivamente para lo que es el Día de la Inmaculada. Juan Manuel, hemos comenzado el programa con una cabecera dedicada a la Virgen de la Concepción, en el cual se ha hecho un poco de mención al título que esta imagen tuvo durante muchísimos siglos de Concepción Dolorosa. ¿Por qué ese título y por qué ahora no se usa en la actualidad? Bueno, la hermandad de la Concepción Dolorosa realmente hunde sus raíces en otra hermandad más antigua, que es la Pura y Limpia Concepción, que como bien ha dicho Juan Carlos Millán, pues en torno a 1617 es cuando está esa pugna entre dominicos y franciscanos. Probablemente el nacimiento de la devoción hacia la Pura y Limpia Concepción en Málaga viniera arrastrado por ese movimiento de lucha, de pugna entre dominicos y franciscanos, que al final es una lucha de poder por ver quién era la orden sacerdotal pues más influyente y más importante. Entonces nosotros nos movemos en un círculo, en una cronología de fundación de la hermandad del siglo XVII, principio del siglo XVII, con además no solamente principio del siglo XVII, sino que la nobleza y la parte más importante de quienes vivían en Málaga pertenecían a esa hermandad, que tener en cuenta que uno de nuestros grandes patronos fueron los condes de Villalcázar, es decir, estamos hablando de la nobleza y de la gente más pudiente de nuestra ciudad, del estamento social de nuestra ciudad. A partir del siglo XVIII, pues las hermandades, si estudiamos la evolución de la hermandad de la Pura y Limpia y de todas las hermandades que se circunscriben a la ciudad de Málaga, podemos ver cómo la evolución siempre es como una sierra, es decir, aparecen y se aletargan. En este caso, la hermandad de la Pura y Limpia Concepción tiene un periodo de auge muy interesante, que saca además a la calle un número de filiales bastante considerable en aquel momento, y en el siglo XVIII se aletarga, hasta rondando más o menos 1750, donde la hermandad decide reeducarse, refundarse bajo el título de Concepción Dolorosa, haciendo una distinción entre el carácter de gloria que puede tener la Inmaculada Concepción y el fenómeno procesionista que está en auge también a partir del siglo XVIII. Entonces se refunda, mejor dicho, en torno a 1750 con esa vocación, con la de la Concepción Dolorosa. Una vocación que nos acompaña en el siglo XVIII, en el siglo XIX y que nos acompaña hasta hace relativamente poco.
Pues realmente 40 años de historia, o 40 años en la historia, nunca mejor dicho, pues prácticamente nada. Y a partir de la década de los años 80 se elimina el título de la Virgen, se elimina ese apellido que es Doloroso o Dolorosa para dejarlo solamente Concepción, porque además es una incongruencia, que además Juan Carlos Millán nos podrá asesorar mucho más en estos temas, que además será más docto que yo en ese sentido, es que la concepción de María no pudo ser dolorosa, es decir, la Virgen, la propia concepción de la Virgen nunca pudo ser un elemento doloroso, ni su concepción ni su alumbramiento, por lo tanto era una incongruencia a nivel teológico el tener ese nombre, y se decide eliminar, y a día de hoy bueno, pues se ha quedado con el título de Nuestra Señora de la Concepción, que nos ha acompañado, el hecho de la Concepción nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia y permanece y continúa pues en el año 2024 con nosotros. Pepe, antes el sacerdote Juan Carlos Millán estaba hablando de esa pugna que había entre franciscanos y dominicos por el tema del dogma de la Inmaculada Concepción. Da la casualidad que la Hermandad de la Concepción Dolorosa se funda en un convento franciscano, ¿no?, de San Luis el Real. Efectivamente, ¿no?, en el convento franciscano de San Luis el Real, que estaba situado donde hoy está la Hermandad de la Paloma. Allí se cree tanto el Señor como la Hermandad del Señor como la Hermandad de la Virgen, aunque después se fusionan en el 1920, eran dos hermandades diferenciadas. Aunque el dogma, vamos a celebrar los 170 años ahora, siglos antes la hermandad, como pura y limpia Concepción, hacía un voto de sangre sobre la pureza de la Virgen, con lo cual él ha apuntado el sacerdote, se adelantaba a lo que después el papado dio como cierto. La hermandad está muy orgullosa de que un hermano de cuota, un obispo, don Juan José Bonelli Orbe, que fue cardenal primado de Toledo, fue el único cardenal español que estuvo presente en la proclamación del dogma de la Inmaculada. Qué orgullo para una hermandad que un hermano suyo haya estado en un hecho tan significativo. Para nosotros, pues de hecho, cuando hacemos la salida procesional, portamos una bandera roja, una bandera canela licia, con el escudo de don Juan José, en recuerdo de ese hecho. Muy bien. Juan Carlos, tú que eres una persona que sueles conocer la realidad eclesial de distintas naciones, ¿se puede decir que España es la nación que más ha defendido a lo largo de la historia la pureza virginal de la Santísima Virgen? Es la que más, y en estos tiempos también le han dado el título de nación mariana, o sea que no es una cosa que sea de tradición, si es que lo tenemos por título, ¿no? Cada vez que uno viaja, ¿no?, por España, por supuesto, Jesús sacramentado en las parroquias, pero siempre está la imagen de la Virgen, ¿no? La imagen de la Virgen ha acompañado siempre al pueblo español a lo largo de toda su historia, ¿no? Durante la Reconquista, durante la invasión, tiempos antes, tiempos después, y eso, pues quieras que no, en el pueblo español y sobre todo en el andaluz, que es donde más nos movemos nosotros, eso se nota, ¿no? Ese amor a la Virgen y ese amor a todo lo que rodea a la Virgen, ¿no? Se le tiene un cariño especial, que eso en la cultura popular pues muy nuestro, ¿no? Juan Manuel, ¿qué podríamos decir de la primitiva imagen de la Virgen de la Concepción, la que desapareció en los sucesos? Bueno, en 1931 no llegó a desaparecer, ¿no? Y en 1936. Sí, bueno, desapareció del... Cuéntanos sobre esta imagen y su peculiar iconografía. Bueno, si separamos elementos, en cuanto a la Virgen en sí, era una Virgen anónima, no sabemos realmente a quién está escrita, y de hecho, bueno, pues las fotografías que tenemos nosotros y la calidad que tienen esas fotografías, pues hacen un poco contraproducente el hecho de intentar ascribirla a cualquier tipo de taller o de escultor. Siempre se ha dicho pues que era de un taller local malagueño. Más allá de eso, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que desde los orígenes la Concepción ha ido ataviada con una serie de elementos que la definen iconográficamente. Es decir, es en Málaga y es la pura y limpia Concepción, la Concepción Dolorosa posteriormente, la que va a sacar a partir del siglo XVIII una media luna, que además tenemos documentada, datada, fechada en 1782, por lo tanto es uno de los elementos patrimoniales más antiguos que conserva la hermandad. Tiene además el sello del platero, y no solamente la acompañaba esa media luna, sino que también la acompañaba una ráfaga.
Es cierto que, bueno, pues por los desastres que se vivieron en el año 31 y en el año 36, el patrimonio de la hermandad quedó prácticamente diezmado y pues desaparece la ráfaga, se conserva la media luna. Y es cierto que, bueno, Pepe Jiménez, que ha llevado a cabo, José Jiménez, que ha llevado a cabo una exhumación de documentos, que eso es encomiable en el libro de la quema de conventos. Es cierto que bebe pues de aquellos inventarios que se hicieron en posguerra y que dice que la Virgen de la Concepción desaparece. Eso no es así. De hecho, cuando la hermandad pues prácticamente después del año 36 queda completamente letargada, en el año 38 don Carlos García García es quien va a retomar la vida cultural, tanto interna como externa, de la hermandad, pues tenemos actas en las que dejan constancia de la existencia del Señor y de la Virgen. Y es en el año 41, concretamente en la Junta de Gobierno del 20 de mayo de 1941, en la que se dice que, bueno, que la Virgen está en un estado de conservación pues bastante deplorable, que tenemos dos opciones, o bien restaurarla o bien comprar una. Y ahí aparece el señor vizcaíno en la Junta de Gobierno con unas manos y viene a decir de una forma muy teatral, pues fíjense si estas las manos y esta es la calidad que tienen las manos, cómo no será la Virgen. Y nos desplazamos a la cuarta planta de un edificio de Calle Lario, donde se encontraba la Cosmopolita, y allí pues nos hacemos con la imagen de la Concepción, por la que nos pedían 10.000 pesetas, pero bueno, por la carestía de aquel momento se consiguen reunir 3.500. Y eso es lo que viene a costar la imagen. Y a partir del año 42, desde ese momento, desde la Semana Santa de 1942, es cuando viene acompañándonos Nuestra Señora, la imagen actual de Nuestra Señora de la Concepción en nuestra hermandad. Se incorpora a nuestra mesa Francisco Jesús Flores Matute, doctor en Historia del Arte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos podrías decir sobre la actual imagen de Nuestra Señora de la Concepción, su atribución, su datación y sus valores artísticos? Bueno, pues efectivamente el inicio de todo esto viene precisamente con Torres Ponce, que ya inició en su trabajo TFM una relación de dolorosas que podían venir del mismo taller o del mismo círculo artístico, que seguían la órbita de Fernando Ortiz. Y bueno, en el caso mío de mi atribución viene a partir de localizar una serie de imágenes documentadas, una de Mateo Gutiérrez y otra de su hijo Diego Gutiérrez Toro. El análisis de los rasgos entre estas imágenes ya apuntaban a que era unitariamente ese mismo taller, ¿no? Claro, puesto en relación estas imágenes documentadas con esta serie de dolorosas, entre ellas se encontraba la Concepción, que además sería la más antigua y la mejor, a mi parecer el modelo que marca la deriva de todas las demás, dolorosas y imágenes demás, pues cuando se ha podido otorgar un nombre o una propuesta, como digo, de atribución. ¿Podría cambiar o no en un futuro? Claro, en eso estoy precisamente, ahora mismo acabo de localizar otra nueva imagen, estoy buscando los archivos a ver si apareciera la firma o el nombre, algo que nos pudiera apuntar. Pero es verdad que hay ciertas imágenes que, por ejemplo, a nivel de datación, pues van apuntando en la línea. Por ejemplo, la dolorosa que hay en el Santo Cristo junto con dos ánimas del purgatorio que están acompañando al crucificado del ánima. Bueno, pues ese conjunto escultórico tuvo que ser realizado en torno a 1790, puesto que se realizan para un retablo, el retablo de este crucificado, que actualmente es la capilla de la Hermandad de los Estudiantes, y bueno, pues las fechas van cuadrando, como digo, 1790, la antigua Virgen de Zamarrilla, que también sería de ese círculo, está documentada en 1792, también van apareciendo, por ejemplo, una dolorosa, que está en una colección particular, en este caso no mira al cielo, no es una Virgen declamante, sino que es de actitud intimista, de las que miran abajo con las manos juntas, que también apuntan la fecha hacia 1825-30. Hay detalles, por ejemplo, grafismos que se van repitiendo, uno más de los que yo creo que son de los más particulares o más característicos es la forma de tallar el entrecejo con dos golpes de cubia aquí, que solo tiene la Concepción, y después, según va avanzando el tiempo, va a haber una pequeña variante, ¿no? Como decía, la Virgen de la Concepción, a mi parecer, es el modelo paradigmático, es el modelo primigenio de toda esta serie, que además es emparentable no solamente con Fernando Ortiz, sino por ejemplo con José de Medina. José de Medina, que fue maestro de este Mateo Gutiérrez. Localicé una Santa Ana en Estepa, que está documentada de José de Medina, que es muy parecida a esta Virgen de la Concepción y también a la Dolorosa Santo Cristo. De hecho, tiene hasta la misma postura de las manos. Bueno, las manos son muy parecidas, las tiene así, con los dedos juntos. Precisamente esta postura de las manos así para que no lo vean los televidentes, se repite en toda esta serie de dolorosas también, la mayoría están en colecciones particulares. La Magdalena, que había en Belén, Málaga,
Casualmente Mateo Gutiérrez también era un escultor nacido en Belén, Málaga. Y bueno, pues como digo, va apuntando por ahí la senda, aportando este nombre, o esta familia, o este obrador, que ya desde 1790, como digo, hasta, Mateo morirá en torno a 1835 y le sucederá a su hijo Diego Gutiérrez Toro, que a partir de aquí empezará a trabajar, realizará, por ejemplo, la Virgen Antigua del Amor Hermoso, actualmente Virgen del Carmen de los Santos Mártires, que la realiza en 1854, y hasta 1873 que fallece, y seguirá la senda sus hijos, que serán Eduardo y Federique Gutiérrez Jimena, de los que también voy localizando una imagen y van más o menos concordando. Lo que pasa es que obviamente el nivel cualitativo va decayendo con cada generación. Entonces lo que podríamos... Una pregunta, sí. si me lo permite, pero el problema que tiene la Concepción, luego como imagen en sí, es que hay un hecho que tenemos que tener en cuenta. Las imágenes implorantes llegan a Málaga a partir de 1756, cuando Fernando Ortiz responde a ese movimiento centrípeto que le lleva a trabajar en el Palacio Real de Madrid, bajo el mando de Olivieri. Pero es que hay una cuestión un poquito más compleja, y es que la Virgen no responde formalmente, desde un punto de vista técnico, a la formulación de Fernando Ortiz. Fernando Ortiz no tiene dolorosas cuadrangulares, tiene otras imágenes que son cuadrangulares. Entonces, es cierto que nos tenemos que situar siempre en una cronología que nos lleva desde 1756, que es el origen de ese modelo iconográfico, esa tipología iconográfica, esa forma estética de concebir las imágenes, a pues probablemente un escultor que se ha formado en una estética que es puramente local, porque hay que tener en cuenta que Fernando Ortiz, a partir de 1756, no tiene una estética local. La estética local es la que viene dada, impresa por Pedro de Mena y Medrano. Claro, ¿qué luego ocurre? Como bien ha dicho Flores Matute, lo que creemos es que se trata del modelo iconográfico, del modelo formal y técnico que explota un taller o un grupo de talleres. Claro, el hecho de que sea hasta la fecha de la que tiene impresa mayor calidad es la que nos invita a situarla precisamente en el siglo XVIII, por una sencilla razón, porque no hay amaneramientos de las formas todavía. Sí, en el momento en el que vemos fórmulas de Pedro de Mena que están amaneradas, ya no son del siglo XVII, son del siglo XVIII porque son generaciones posteriores. En este caso aplicamos el mismo criterio. ¿Cómo? Son fórmulas de Fernando Ortiz alteradas con la estética, o mejor dicho, fórmulas de Pedro de Mena alteradas por la estética de Fernando Ortiz, nos situamos en una primera generación, 1756, 1800. Probablemente muerto el escultor, el maestro, 1771. Nos situaríamos en esa cronología. A partir de ahí, muerta la generación coetánea, contemporánea a Fernando Ortiz, se van amanerando las formas, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista estético. Además, ahí los artículos sobre la familia de los Gutiérrez de León pues lo ha demostrado, ¿no? Como a medida que el siglo XIX va avanzando, va decayendo técnicamente. En este caso, la Concepción es una de las grandes joyas que hay a nivel escultórico en la ciudad de Málaga, por lo tanto no puede pertenecer a una generación del siglo XIX amanerado, tiene que pertenecer a inmediatamente posterior a la muerte. Que la podríamos clasificar ahora mismo a la imagen de Nuestra Señora de la Concepción como una imagen anónima, no se sabe su autor documentalmente, y que la podríamos ascribir a finales del siglo XVIII. Claro, además si haces un barrido historiográfico, ella ha estado adscrita a diferentes escultores a lo largo pues desde el año 42 que hace su aparición, que la conocemos, que se democratiza su imagen, hasta la actualidad ha estado adscrita a diferentes escultores a lo largo de su historia. Entre ellos el propio Fernando Ortiz ha sido uno de los padres de la Concepción. A día de hoy, como lo ha dicho muy bien, en ausencia de documentos, más allá del método del conocedor, de ese ojo que nos permite adscribirla a través de analogías a un escultor u otro, la hermandad considera que la imagen es una imagen anónima de finales del siglo XVIII. Arco temporal, 1771, que es cuando desaparece el gran escultor del siglo XVIII, no solamente en Málaga, probablemente uno de los grandes escultores de Andalucía, hasta el año 1800, que termina y ya hay un vuelco estético en la producción malagueña. Pepe, en relación a la actual imagen de Nuestra Señora de la Concepción, habría que reseñar dos intervenciones que ha tenido esta imagen a lo largo del tiempo. Una en 1978, que la hizo el escultor carmonense Antonio Eslava Rubio, que fue el que le hizo las manos actuales que tiene la Dolorosa, y la que se ha hecho más recientemente por parte del taller de Quibla. ¿Qué nos podías decir de estas dos intervenciones? Mira, la intervención primera era fundamental,
porque era dotar a la imagen de unas manos acorde con la imagen de la cara de la Virgen. Las manos son articuladas, no son fijas con la mano en el pecho como otro tipo de imágenes, sino que son articuladas, lo cual permite tanto la vestimenta como distintas poses dentro de la capilla. Y la de Qibla era una limpieza fundamental, porque hay que pensar que todas las velas, todo el tiempo todo lo que se quema delante de una candelería, que la cera no siempre ha sido tan buena como hubiéramos deseado, pues todo eso afecta a la talla. Entonces Qibla hizo una limpieza magnífica y volvió a renacer la imagen de la que siempre hemos estado orgullosos. Y en la conformación de este icono de la Virgen de la Concepción tenemos que reseñar el papel importante y fundamental que ha tenido en los últimos 50 años la figura de su vestidor y también bordador, Manuel Mendoza. ¿Qué le debe Manuel Mendoza a este icono que se ha creado en torno a la imagen de la Virgen de la Concepción? Yo diría al contrario, la Virgen de la Concepción le debe a Manuel Mendoza la aceptación que ha tenido entre la población malagueña y de fuera de Málaga incluso. Manolo ha creado cánones en cuanto a la vestimenta de las imágenes, la ha dotado de una personalidad totalmente propia y eso pues nos ha ayudado mucho. Los devotos de la Virgen, mi padre se casaron en la capilla de la Virgen, delante de la imagen. Mi padre era sobrino de don Carlos García, que fue hermano mayor, y en casa siempre hemos tenido una imagen, una foto de la Virgen como el que tienes del abuelo o tienes el tía. Es algo con lo cual nos hemos ido creciendo y eso ayuda muchísimo al cariño que le tienes a la imagen. La imagen que no la adoramos como tal, sino por lo que representa, pero indudablemente cuando piensas en la Virgen, yo nada más que pienso en la cara que tiene la Concepción, y esa cara y esa en gran parte es lo que ha conseguido Manolo. Juan Carlos, siempre se ha escuchado que todos los santos tienen su octava, ¿no? Y siempre ha tenido muchísima repercusión el tema de la octava de la Inmaculada. ¿En qué consiste esto de celebrar la octava de la Inmaculada Concepción? Pues, como la octava de cualquier celebración litúrgica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Navidad, ¿no? Navidad y Pascua son las dos únicas fiestas del Señor, por así decirlo, que tienen una octava oficial, ¿no? Eso quiere decir que desde el día que se celebra hasta 8 días después, es como si de un solo día se tratase la celebración, ¿no? Después la octava de la Inmaculada, pues lo mismo, ¿no? Más en nuestra nación y sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Pues es una fiesta que es verdad que oficialmente no tiene ese carisma de celebración, ¿no? Pero en algunos pueblos pues sí se sigue celebrando todavía, ¿no? Algunos, por así decirlo, hacen la octava como antes, ¿no? En los octavarios, y otros la siguen celebrando después, ¿no? Incluso con alguna procesión 8 días después de la Inmaculada y demás. Y eso, quieras que no, pues también es un reforzar esa piedad popular que tenemos aquí hacia la Inmaculada, ¿no? Desde que empezaron a pintarlo los pintores en el siglo XVI a la Inmaculada, es una iconografía que nos ha ido acompañando, ¿no? Y es curioso cómo ahora las dolorosas nuestras, ¿no? Pues también intenta emular, ¿no? Pues ese vestido de la Inmaculada con los colores, ya depende de cada uno, ¿no? Los historiadores saben mejor que yo, que si rojo, azul, blanco, celeste, rosa, celeste, ¿no? Jugando ahí. Y esa fiesta, pues, curiosamente, como he dicho, ¿no? Es como darle esa importancia, ¿no? A ese título, a ese dogma de la Virgen María como es la Inmaculada Concepción, ¿no? Y eso pues le da ese lugar primordial en lo que es la fe del pueblo español, del pueblo andaluz sobre todo, que la celebra, ¿no? Como Inmaculada. Francisco, al final de esta tertulia vamos a hacer un pormenorizado análisis del patrimonio textil, de presea y de joyería que posee la imagen de la Virgen de la Concepción en un reportaje que se grabó en la Casa Hermandad, pero me gustaría que hicieras un análisis de una de sus prendas más paradigmáticas, como es el manto de procesión que realizó el bordador Leopoldo Padilla. La verdad que no puedo decir yo mucho en cuestión de bordado. A mi parecer es uno de los mejores mantos procesionales que tenemos en nuestra ciudad. El diseño desde luego es espectacular y es muy original. Dentro de la panorámica incluso total de Andalucía, yo no he visto nada parecido.
Y bueno, es verdad que no puedo decir mucho más porque mi especialidad no es el bordado, pero Leopoldo Padilla yo creo que es uno de los bordadores más infravalorados quizás en nuestra ciudad y en Andalucía, cuando fue bastante bueno. Hizo este manto, hizo también el palio de la Virgen de la Caridad, que también tiene un diseño muy bueno, muy bonito. Y es verdad que me da alegría que la Hermandad del Huerto haya optado también para ponerlo en valor, revalorizarlo con la restauración que estará realizando ahora mismo Manuel Mendoza, y esperemos que vuelva pues como tuvo que en sus orígenes, con toda su aceituna y bordada, que la verdad que tiene una simbología muy buena, y el bordado de la cartera central seda es verdaderamente exquisito. Sabemos que eres un experto en el tema de joyería. ¿Qué te llama la atención del patrimonio de preseas que posee Nuestra Señora de la Concepción? Bueno, las coronas, y sobre todo, aparte de la corona procesional, la dorada, aquí los miembros podrán saber mejor la de plata, la que sigue ese diseño del siglo XVIII, pero es verdad que la de los años 40 puede ser... No, la del año 48, de Rodríguez y Padilla. Esa es espectacular. De nuevo también original. Es que la Hermandad del Huerto ha sido una hermandad que patrimonialmente ha apostado mucho por diseños propios muy originales, pero siempre mirando también al pasado, que es lo cual se agradece, porque hay hermandades que a lo mejor quieren hacer un neo barroco, como yo digo, y el Huerto no ha sido eso. El Huerto ha sabido situarse en su tiempo, pero mirando al pasado de forma correcta. Y es verdad que desde el principio, veas esta corona, por ejemplo, pues ha aportado una cualidad visual que es muy identitaria. Y es verdad que, a mi parecer, esa corona, además con las lágrimas que tiene de agua marina, yo creo que hace un tándem con la propia Dolorosa, que como hubiera dicho Torres Ponce, yo creo que es de lo mejor de la ciudad. Yo siempre digo que en Málaga hay una tetralogía de Dolorosas, que es Dolores del Puente, La Concepción, La Estrella y Cefrita. Son 4 Dolorosas que de ahí no podemos decir que sea una menos que otra, es verdad que yo me corto, ¿no? Y es verdad que hace ese conjunto muy bueno. Bueno, vamos a pasar unos instantes a publicidad y seguimos con nuestra tertulia. Reiniciamos nuestra tertulia dedicada a la imagen de Nuestra Señora de la Concepción y vamos a preguntarle a Juan Manuel, que sabemos que estás haciendo una tesis sobre la evolución y el estudio del trono procesional en Málaga. ¿Qué nos podrías decir de los tronos procesionales que ha tenido la imagen de Nuestra Señora de la Concepción? Pues mira, desde que los tenemos documentados, ¿vale? Porque probablemente siglo XVIII, siglo XIX, pues saldría la Concepción supuesta en la calle, pues sería como el común de las hermandades, pues con un trono de carrete, una peana que habría en la capilla y haría las veces de peana de capilla y luego pues de peana de procesión, ¿no? Pero a partir del siglo XX cambia. Nosotros tenemos una curiosidad, por ejemplo, es que hay una transacción económica entre la Hermandad del Rico y la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, que en este momento está desligada a principios de siglo de la Hermandad del Huerto, y entonces, bueno, pues nosotros le compramos una peana de carrete que se hace a principios del siglo XX, en 1907, 1909, está ahí la cronología que no lo tenemos muy claro, de un maestro que según las actas es el maestro Gutiérrez. No sabemos realmente quién es, podemos establecer tesis sobre quién sería, pero pues como curiosidad, nosotros nos hacemos con esa peana de carrete del Huerto, del Rico, y resulta que el Rico ha encargado un trono para la Virgen del Amor a Antonio Prini. Antonio Prini no cumple los plazos y el Rico se ve sin poder poner a la Virgen en la calle. Y nos pide a nosotros, a la Concepción, que haciendo uso del trono que nos vendió por 1000 pesetas, 1000 pesetas de aquel momento, por favor colaborásemos participando en la puesta en escena de la procesión del Rico, como hermandades separadas. Sí, la Hermandad del Huerto, la hermandad en este caso la Concepción, va a participar a principios de siglo de ese fenómeno de asociacionismo que llevó a diferentes hermandades a colaborar las unas con las otras, bien para abaratar gastos, bien para enriquecer la puesta en escena de la paraliturgia de la Semana Santa en Málaga. Ese es el primer trono que tenemos. Luego lo que sí tenemos muy claro es que si ya hablamos del Huerto y de la Concepción, ambos van a participar de ese engrandecimiento, de ese proceso que va a llevar el engrandecimiento de nuestros tronos, que no es realmente Luis de Vicente es quien consuma ese proceso, pero que arranca a finales del siglo XIX con Andrés Rodríguez Zapata, con Antonio Barrabino y bueno, Francisco Palma García también participa de eso, Diego García Carrera, todos esos escultores, sobre todo Diego García Carrera, sí trabajó para el Huerto, lo tenemos documentado.
Ese trono primitivo de la Concepción, que era el carrete, llega hasta 1931 y a partir de posguerra, pues el huerto empieza un proceso de ser tronos interinos, ¿no? Son tronos que vamos a ir cambiando porque, bueno, pues para ir buscando nuestra estética. En un primer momento eran tronos de flores, que en el año 42-43 procesionamos tronos de flores, y posteriormente se encargan tronos a escultores pues ciertos renombres. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en nuestro patrimonio un trono de Pedro Pérez Hidalgo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que, aunque a día de hoy esté muy denostado, habría que hablar largo y tendido de quién fue Pedro Pérez Hidalgo a nivel de, no solamente de constructor de retablos, sino también como el que concibió o terminó de concebir la estética malagueña en nuestra puesta en escena. Y luego, pues sobre todo a partir de los años 80 llega ese revulsivo estético que, como bien ha señalado Pepe López, llega ese revulsivo estético de la mano de Manuel Mendoza. No se puede entender la Archicofradía del Huerto sin la figura de Manuel Mendoza. Después me regañará, pero es verdad que es fundamental la llegada a partir del año 75 de Manolo a la hermandad. ¿En qué se traduce en el caso de la Concepción? En que vamos a eliminar todos esos elementos que son efímeros, que no tienen la calidad suficiente, que no están acordes al concepto estético que se buscaba para la Virgen, y encargamos el trono de Manuel Guzmán Bejarano. No era solamente el de Guzmán Bejarano, ahí entró en una pugna un trono que era neogótico, similar, para que nos hagamos una idea, a lo que tiene a día de hoy la Virgen de Gracia, realizado por Juan Casielle, iba a ir en plata, y estaba la otra opción, que era la que actualmente tenemos, que era la de Manuel Guzmán Bejarano. Un trono que era una preciosidad en origen, 6 varales completamente proporcionados, con además un concepto no estético, sino arquitectónico, es decir, se va a concebir el trono como una peana donde van situados una corte celestial, que bueno, es verdad que eso en diseño quedaba muy bien. Luego vimos en la calle que había que eliminar una serie de ángeles porque estaba sobrecargado, y que bueno, a partir del año 93 se decide ampliar, porque bueno, pues hay que tener en cuenta también la propia evolución de nuestra Semana Santa y el peso de nuestros tronos con la tecnología que había en aquel momento, ¿no? Entonces ya a partir de la década de los años 80 sí se concibe ya la estética procesional en cuanto al trono de Nuestra Señora de la Concepción. Pepe, sabemos que el pasado viernes la Archicofradía pudo por fin presentar los trabajos del dorado del nuevo retablo de los titulares, ¿no? Ya podemos contemplar a las imágenes del Señor orando en el huerto, Nuestra Señora de la Concepción y la Virgen de la Oliva en un digno y artístico marco donde recibir culto durante todo el año. ¿Qué ha significado para la Archicofradía la consecución de este anhelo? Este anhelo ha sido un culmen de ilusión, de ansiedad y de satisfacción. Se ha demostrado que el trabajo continuado de distintas juntas de gobierno con un objetivo común da sus resultados. El retablo tiene su origen en la Feria de Málaga de 1992, donde la hermandad montaba lo que llamábamos el tinglado del huerto en la misma Plaza de los Mártires para festejar la feria, y por allí pasó el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. A don Manuel se le pidió una ayuda, una subvención para volver a tener un retablo que se perdió en los sucesos del 31. Nos dijo que no habría problema, y la promesa durmió unos años. Durmió unos años hasta que, por circunstancias, se pudo tener un contacto personal en una visita a Málaga con don Manuel, y se reactiva el tema de la subvención, se encarga a los hermanos Caballeros y se empieza a trabajar. En el año 95 se inaugura en La Talla. Viene el consejero de Cultura, Martín Delgado, a inaugurarlo, y se hace la bendición y las imágenes pues se sitúan ahí. Y ahora ha habido un tiempo donde acometemos algo que era también primordial, que era el tener una casa hermandad. Entonces la casa hermandad se lo come todo. Entonces hay que dedicarle la mayoría de los ingresos económicos de la hermandad a la casa hermandad, hasta que, una vez terminado el crédito que se solicitó, pues se ha podido acometer
El Dorado. Aprovechamos cuando se empieza la obra de restauración de los Santos Mártires, se retira el retablo y se manda al taller. La pandemia llega y destroza todas las fechas y todas las ideas que teníamos, falta pan de oro, no hay cómo conseguirlo, tiene que estar pendiente hasta que se ha podido terminar y el pasado 29 pues gozosamente disfrutamos de esa imagen, que el primer sorprendido fue el señor obispo cuando se descorrieron esas cortinas y vio ese brillo que tenía el retablo y las imágenes pues, en un sitio más que digno. Francisco, sabemos que eres un estudioso de todo lo relativo al tema musical. ¿Qué nos podías decir la repercusión que ha tenido la Inmaculada Concepción en su conjunto, por ejemplo en las obras de la Catedral de Málaga, si conoces algunas piezas dedicadas al dogma de la Inmaculada, y sobre todo también la música procesional que está dedicada a la imagen de Nuestra Señora de la Concepción? Bueno, la Inmaculada, de hecho, es que es el dogma estrella de la Edad Moderna. La consecución de este dogma tardó en llegar, pero se llegó a ser una cuestión de Estado. Los reyes de la época, desde Felipe II ya hasta más adelante, van siempre son incluso, digamos, muy pesados con el Papa para solicitar ese dogma. Y esto se traduce después en festividad, en imagen y, por supuesto, en la música. La Catedral de Málaga, que es uno de los mejores archivos musicales de España, histórico, eso sí que podemos tener la fortuna de que se ha conservado, tiene multitud de obras dedicadas a la Inmaculada Concepción, villancicos, motetes, cantadas, de todo tipo. No puedo nombrar porque es que hay tanto, ya digo, y tanto por estudiar, de hecho, todavía. Ahí es verdad que está Antonio del Pino, organista de la catedral, que está sacando a la luz muchas obras, pero todavía queda muchísimo. En cuestión de las propias hermandades, también a veces se hacen algún tipo de acto musical cuando llega esta fecha, o en la octava de la Inmaculada, pero es verdad que yo personalmente, que investigué este asunto, no he encontrado nada, porque claro, hay que entender que a lo mejor muchas de estas obras se conservaban en los archivos parroquiales o el de las hermandades, que en 1931 y 1936 desaparecen del mapa. Claro, lo de la catedral está porque ese se conservó, ese no lo tocaron, y hay obras a lo mejor que son de hermandades que por haberse interpretado la catedral en un momento determinado de la historia, esas sí se han salvado, pero las que por desgracia estaban en los archivos parroquiales pues no se han conseguido salvar. Por eso tenemos ese vacío incluso a nivel de la marcha procesional. Por supuesto que en Málaga tendríamos marchas procesionales desde el siglo XIX como en todas partes. Empezaríamos tocando aquellas adaptaciones de obras más conocidas, marchas fúnebres de Beethoven, de Mozart, eran adaptaciones hechas por bandas militares, hasta que ya se empezaría a componer expresamente para nuestras imágenes. Claro, ¿qué pasa con Málaga? Que por ahí tampoco tenemos mucho, porque a diferencia, por ejemplo, de Sevilla, que empezaron las bandas a tocar detrás de los pasos, en Málaga eso tardó bastante en llegar. No había dinero, y no había tampoco bandas de las que tirar, y es verdad que hay pocas composiciones, la mayoría de los años, desde los años 40 básicamente, a excepción de algunas poquitas de los años 20, una nada más se ha salvado, que la que se le dedicó a la Virgen de Consolación y Lágrimas, estaban mates de Sebastián Sacabeza. Hasta los años 40 no empiezan a aparecer marchas procesionales dedicadas a la aspiración, claro, en la que podía porque venía la banda de música de la aspiración. Quiero decir con esto que, por ejemplo, en el caso de la Concepción, hasta los años 80, con Perfecto Artola, que es el que verdaderamente genera un revulsivo, pues cuando empieza a componerse música, en este caso para estas hermandades y la amplísima mayoría de hermandades de la ciudad, es Perfecto Artola y Desiderio Artola, y a partir de ahí pues ya tenemos. En el caso concreto de la Concepción del Huerto, bueno, aparte de su marcha de Artola, que creo que es emblemática, realmente las marchas de Artola son emblemáticas en cada una de sus hermandades, porque como digo, como son las primeras, son las que desde el principio siempre se han tocado y al final se han hecho muy conocidas, pero además que encaja muy bien en el carácter. Después han llegado otras composiciones, pues hace Concepción, por ejemplo, de José Ramón Baliño Cabrerizo, que ha fallecido hace unos años, el pobre muy joven, la verdad. Y bueno, yo mismamente también le he escrito a la Virgen de la Concepción, precisamente haciendo referencia al dogma, que se llama la Inmaculada Concepción, y bueno, con unos guiños musicales, por ejemplo, el himno de España, al final en lo que es del trío, por ser patrona de España y por ser patrona del Cuerpo de Infantería también, que acompaña cada domingo de Ramos a Nuestra Señora de la Concepción. Me gustaría destacar también otros aspectos relacionados con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Uno de ellos es el estudio de sus altares efímeros.
La Virgen de la Concepción, sobre todo a partir de la década de los 80, marcó una época, ¿no?, a la hora de montar estos altares, que se hacían generalmente en el altar mayor, cosa que en aquella época era muy poco vista en la ciudad de Málaga. Y después también hay 3 fechas que me gustaría que los miembros de la Chicofradía del Huerto pues me pudieran un poco analizar. Una de ellas fue el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, la participación de la imagen en la procesión de la Mater Dei con motivo del Año de la Fe, y cuando se le impuso a la imagen de la Virgen la medalla de la ciudad por parte del excelentísimo Ayuntamiento. Bueno, pues vamos un poquito por orden, ¿no? Por fecha, pues nos vamos a 2004, ¿no?, año del 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por parte de Pío IX. Pues la hermandad es invitada a bueno, pues hacer un acto público, un acto en la calle, una evangelización pública, pero además más interesante todavía, porque si el hecho de ponernos en la calle es un elemento pues primordial, ¿no?, más importante todavía es que por la evolución que ha tenido la propia Semana Santa de Málaga, Nuestra Señora de la Concepción, la actual talla, que se incorpora en 1942, repetimos, nunca había pisado la catedral. Nunca había ido o había estado bajo las bóvedas del templo catedralicio, ¿no?, el templo más importante de nuestra diócesis. Y en el contexto del año 2004 se intentó recrear estéticamente pues esa imagen que había previa a la Guerra Civil, con la Virgen pues con las manos juntas o muy cerca la una a la otra, no juntas exactamente, pero muy cerca la una a la otra, con esa ráfaga que se hizo pues para ese momento, y con la corona pues que ha resaltado antes Francisco, esa corona que se salva también de la quema de convento. Y vamos a la catedral, precisamente era hermano mayor José López, entonces ahí podrá él puntualizar y podrá aportar pues todos los datos más técnicos de cómo se organiza aquello. Y además fue muy curioso porque la hermandad celebró su triduo cada día en una sede diferente, porque tuvimos el primer día en la parroquia de los Santos Mártires, el segundo día estábamos en el templo más importante de la diócesis de Málaga, en la Catedral de Málaga, y el tercer día ya sí regresamos, bueno, pues a nuestra feligresía, a nuestro templo, y celebramos pues el tercer día de triduo y la función principal, creo recordar que fue. Y luego, bueno, pues como curiosidad, al año siguiente se nos otorga, precisamente por esa importancia, por la relevancia que tenía el dogma de la Inmaculada Concepción a nivel general y la importancia que tiene el dogma de la Inmaculada Concepción a nivel particular para la Archicofradía del Huerto, pues el Ayuntamiento decide otorgarnos la medalla de la ciudad por unanimidad, ¿vale? Entonces todos los partidos políticos votan que sí a que la Concepción tenga esa medalla, siendo la única dolorosa de Málaga no coronada que había recibido hasta ese momento la medalla de la ciudad. Nosotros somos los primeros. Es decir, como antes ha dicho Francisco, que ha señalado muy bien, el Huerto es una hermandad que ha ido como marcando pautas a lo largo de la historia. Hemos señalado esa corona que se hace en plata, la primera corona de plata muy costeada en el año 48. También participamos de la agrupación de cofradía, participamos en eventos en el siglo XVIII, en el dogma de la Anunciación, de la Asunción, perdón, obviamente, y ahora pues también con en el año 2005, cuando no se nos otorga, bueno, pues como homenaje esa medalla, ¿no?, la medalla de mayor distinción que hay a nivel civil en el caso de la ciudad de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. Y luego, bueno, pues participamos también en el Mater Dei, ese año de la fe, que se proclama, no viene proclamado por nosotros, ni mucho menos, sino que es una cosa que viene de altas instancias, y pues se invitan a 7 dolorosas a participar en una procesión extraordinaria, pues en septiembre del año 2013, creo que recordar. Y bueno, pues la Concepción fue una de las que pues felizmente decidimos salir y participar junto con otra dolorosa ese día. Fuimos la segunda precisamente, creo recordar, que en orden de procesión, iba por delante nuestra creo que la Trinidad, y detrás íbamos nosotros. Y muy bien, al final solamente eso denota la importancia que tiene la Archicofradía del Huerto, la importancia que tienen sus titulares, que además
a lo largo de la historia y de las exposiciones que se han hecho para poner en valor la historia de nuestra Semana Santa y la historia del barroco malagueño. Nuestros titulares también, aunque no hayan querido participar por cuestiones internas, han sido requeridos para esas exposiciones, hemos participado de exposiciones y obviamente hemos participado de esa procesión. Una cosa que a mí, a parecer, si me lo permite, me parece lógica, es que siendo una de las hermandades, pues estamos hablando de 1617 y 1750, la Pura y Limpia y la Hermandad del Huerto, ¿no? La Hermandad del Huerto se reorganiza en 1756, es decir, probablemente tenga una existencia anterior, pero siendo una de las hermandades pues con mayor peso histórico que hay en Málaga, que luego además fue una de las fundadoras de la agrupación de cofradías de Málaga, las dos. Ya podamos entrar en el debate si estaban fusionadas o no, porque eso también da para mucho, pero las dos participaron de eso, no han protagonizado un cartel de la agrupación de cofradías, algo que es una cosa que deberíamos de hacernos mirar por cuanto, y ni siquiera para el centenario, la archicofradía estuvo invitada al Via Crucis, aunque participó también en el año 2000. Entonces, bueno, pues al final también, a la hora de establecer siempre exposiciones y tal, hay que tener en cuenta cuál es el peso que tienen unas hermandades, siendo todas iguales de importantes, obviamente, pero es verdad que unas tenemos más presencia histórica, por fortuna, que otras. Entonces, bueno, pues eso también es digno de reivindicar, ¿no? Como el Huerto, la archicofradía del Huerto, no ha protagonizado en los últimos eventos, no estuvo en la procesión extraordinaria, ni ha protagonizado nunca un cartel de la agrupación de cofradías. Al hilo de ese análisis que has hecho sobre la trascendencia devocional e histórica de los titulares de la Hermandad del Huerto, lanzo a todos los miembros de esta tertulia, ¿se podría plantear en un futuro cercano la idea de coronar canónicamente a Nuestra Señora de la Concepción? Pepe, tú o yo... Vamos, la coronación canónica de una imagen es un proceso largo y que debe de cumplir una serie de requisitos muy escrupulosos. Desgraciadamente hemos asistido últimamente a muchas coronaciones donde dicen se corona el que quiere y no el que realmente tiene los méritos, vamos a llamarle así sin que nadie se ofenda, para una coronación. La coronación se trata de un momento de exaltación, de profundización en la devoción mariana, de que una imagen que haya resaltado en su papel de intercesora, de mediadora, con una devoción de años, no de un brote psiquiátrico en un momento dado. Entonces, realmente nosotros lo tenemos ahí, ahora mismo no es una prioridad para la hermandad, pensamos que hay que asentarse, estamos viviendo un momento en la fe donde hay una devoción de un día, que es cuando tiene varales, y después se esfuma, y entonces hay que volver a las raíces, hay que volver a ver el significado de la devoción a las imágenes, y cuando lo tengamos asentado, esa juventud que dio un paso adelante y que resucitó la Semana Santa de Málaga, pues tiene que ser consciente de qué significa la Semana Santa en estos momentos, y entonces pues estaremos mejor pertrechados para meter una parte que hoy día una coronación canónica conlleva una serie de labor social, que no es que no la hagamos. Yo antes de venir para acá venía de la Fundación Corinto, donde 32 hermandades pues están atendiendo a 950 familias en este mes. O sea, realmente eso es la parte que no se ve, pero que las hermandades hacen mucho por la labor caritativa en Málaga, pero habrá que planteárselo y habrá que asentar un poco más. Bueno, pues ha sido un placer contar con todos vosotros. Creo que se le ha dedicado un espacio importante a conocer en profundidad todo lo relativo a los aspectos históricos, artísticos y devocionales de la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir en relación a todos los contenidos de esta tertulia. Vamos a hacer un reportaje analizando in situ el rico patrimonio que atesora la imagen de Nuestra Señora de la Concepción en las dependencias de su Casa Hermandad.
Nos hallamos en la Casa Hermandad de la Archicofradía del Huerto para analizar el patrimonio textil bordado y las preseas de joyas y orfebrería más destacadas del rico patrimonio que posee la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Para ello contamos con la presencia de José López, es hermano mayor de esta archicofradía, y del historiador y hermano José Manuel Torres. Comprobamos a grosso modo la existencia de un considerable patrimonio textil bordado en oro para la venerada imagen de Nuestra Señora de la Concepción. ¿Qué factores han propiciado la consecución de estas prendas? Mayoritariamente el patrimonio se ha ido creciendo por donaciones de hermanos. Eso es importante resaltarlo, porque las hermandades en sí no tienen un nivel económico alto para poder invertir en preseas y en bordados, sino que normalmente son hermanos que, agradecidos a algún favor que han recibido, pues lo plasman a través de un regalo. La vitrina que tenemos detrás reúne quizá la historia de la archicofradía. Empezamos por el guión de la archicofradía, donde está la tiara papal, porque somos hermandad pontificia, tiene la custodia, porque somos hermandad sacramental, tiene un escudo, que es un escudo interesante porque es el escudo de un cardenal, de don Juan José Bonelli Orbe. Por eso la hermandad, cuando sale en procesión, sale con una bandera cardenalicia. La bandera cardenalicia es que don Juan José Bonelli Orbe era hermano de la Concesión y fue el único cardenal español que estuvo presente en la proclamación del dogma de la Inmaculada. Qué orgullo para una hermandad que un hermano suyo haya estado presente en un hecho tan significativo para nuestras creencias. Luego están las dos banderas, que aunque no están bordadas, tanto la bandera pontificia como la bandera inmaculadista, que salen dentro de esta. Luego el guión franciscano, el origen de la hermandad, tanto de la Hermandad de la Virgen como de la Hermandad del Señor, en el convento franciscano de San Luis el Real, que estaba situado donde hoy día está la Hermandad de la Paloma. Entonces, hasta el año 21 que se unen, pues caminaron por vías separadas, y nosotros reconocemos el hecho fundacional a través de la bandera franciscana. Los dos estandartes, tanto el de la Virgen, que es de plateado y en orfebrería, y el del Señor, que es bordado del taller de Manuel Mendoza y Salvador Aguilar, como todos los enseres que la hermandad tiene. Las figuras de los hermanos bordadores Manuel Mendoza y Salvador Aguilar me imagino que han sido claves a la hora de atesorar este rico patrimonio. Efectivamente, la figura de Manuel Mendoza y de Salvador Aguilar son fundamentales a la hora de entender la evolución estética que tiene la archicofradía del Huerto. Sin ello no se entendería la estética, la puesta en escena que tiene ahora la hermandad. Cierto que nuestra hermandad es una hermandad que bebe del siglo XVII, sus orígenes se encuentran en el siglo XVII, y Manolo y Salvador sobre todo han tenido muy en cuenta la etapa que tuvo la hermandad de esplendor en el siglo XVIII, con la refundación de la hermandad de la Concepción Dolorosa y de la de nuestro Padre Jesús orando en el huerto, que en aquel momento eran hermandades diferentes, y decidieron optar por la estética del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, para dotar a la hermandad de esa estética que actualmente la define y que, por ejemplo, pues podemos ver en la saya. Lo bueno que tiene la hermandad es que si hacemos un análisis del textil, de los bordados, a través de ellos, porque atesoramos elementos realizados por Manolo y Salvador desde la década de los años 80, con una calidad sublime, y por lo tanto es cierto que podemos establecer esa evolución hasta la actualidad para conocer la evolución. Es cierto que ambos generan un tándem fundamental, un binomio fundamental en cuanto al arte, y bueno, pues está plasmado, pues por ejemplo, en las sayas que tenemos. Aquella de allí, Burdeos, que es del año 1996, la del año 2006, que fue donación de la familia López Gallego, que es una de las sayas idiosincráticas de la Virgen de la Concepción, bien la lleva el Domingo de Ramos, bien el 8 de diciembre. Luego tenemos aquí la simétrica,
que también la ha portado en procesión, y una que veremos a continuación, que también es fundamental. Un elemento que define la estética de la Virgen, no solamente la estética, sino también la iconografía y es historia propia de nuestra hermandad, es la media luna, que aunque la que estamos observando ahora mismo es del año 93, además de estilo de rocalla, diseñada por Salvador Aguilar y ejecutada por Manuel de los Ríos, pues es cierto que la hermandad atesora, ahora la podremos ver, una antigua del siglo XVIII. Es verdad que a día de hoy, pues felizmente la media luna forma parte de la mayor parte de la iconografía, de la estética o de la puesta en escena de muchas de las dolorosas de nuestra Semana Santa. Pero en origen hay que tener en cuenta que la portaba originalmente, desde el siglo XVIII, era la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Luego también, como curiosidad, por ejemplo, si nos desplazamos a esta vitrina, pues podemos ver elementos que definen también la estética de muchas dolorosas, pero que tanto Manuel Mendoza como Salvador Aguilar han sabido rediseñarlas, reinterpretarlas para darle un elemento propio e idiosincrático a la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Por ejemplo, vemos un corazón traspasado por un puñal, que hace referencia a la profecía de Simeón, de una espada, un puñal, te atravesará el alma. Es un elemento que podemos ver en la mayor parte de nuestras dolorosas. Sin embargo, es cierto que la mayoría de ellas, por no decir todas, la tienen en metal, bien ya sea de plata, ya sea de oro. Nosotros tenemos el corazón traspasado por un puñal, bordado por Manuel Mendoza, con piedras semipreciosas, además de tener otro, también de los años 90, de 1993, diseñado por Salvador Aguilar, que es de oro, con una inmaculada. Y luego, por ejemplo, pues nos encontramos con la cinturilla, hecha de hojilla y bolillo, que bueno, pues hace referencia a ese elemento que viene a ceñir la saya en la cintura de la Virgen, y que en este caso, en lugar de ser un elemento pues simplemente rectangular, lo que hizo Manolo pues fue dotarla de una caída a través de una de las técnicas pues más reseñables del bordado, como es la hojilla. Es precisamente la túnica del Señor, de nuestro Padre Jesús orando en el huerto, esta que vemos ahora mismo, la que va a marcar un poco la pauta estética de la hermandad. Aunque la túnica se lleva a cabo en 1999, el diseño parte de un boceto de Salvador Aguilar de 1993, que junto con, por ejemplo, la media luna que hemos visto anteriormente, pues vienen a marcar un poco la estética rococó que se le intenta imprimir a la puesta en escena, tanto en el culto interno como en el culto externo de nuestra hermandad. A juego, por ejemplo, con esta saya, pues tenemos una sardineta que veremos a continuación, así como, por ejemplo, la saya de la Virgen de la Concepción, la saya de la Virgen de la Concepción morada, que pues también está compuesta por elementos rococó, como una serie de rocallas salpicadas a lo largo de la superficie de la saya, y esa moldura que nos recuerda, que rememora a aquella otra que veíamos impresa en la túnica del Señor. También ha sido utilizada para procesión. Es cierto que Manuel Mendoza, que es el vestidor de nuestra imagen, el año que viene, el martes santo, precisamente cumplirá 50 años vistiendo a la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, pues alterna bien esta que estamos viendo ahora, bien la Burdeos de 1996 o bien la blanca del año 2006. Si bien es cierto que la mayor parte de los bordados que tenemos aquí pues han sido realizados en el taller de Manuel Mendoza, igual de cierto es que el taller de Manuel Mendoza ha ido atesorando una serie de bordados antiguos que ha ido adquiriendo y ha ido confeccionando a partir de dibujos, de reinterpretación realizadas por Salvador Aguilar, una serie de mantos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el manto azul, que está realizado con bordados antiguos, y también conservamos una serie de sayas que han realizado los talleres de Manuel Mendoza, también con bordados antiguos, como por ejemplo podemos ver esta de aquí azul, ¿no? Con elementos alusivos pues siempre a la Virgen María, pues con flores, con elementos vegetales y con elementos cartilaginosos. Si tenemos patrimonio actualmente, es cierto que también la hermandad tiene proyectos de futuro para seguir incrementando todo este patrimonio textil que tenemos. Entonces, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos, a día de hoy se está ejecutando, que es el pasado y la restauración del manto que realizó Leopoldo Padilla, y junto con él pues tenemos el acabado del palio de Nuestra Señora de la Concepción, que bueno, pues tenemos aquí lo que sería la delantera y la trasera,
y aquello de allí pues sería el techo de palio, que bueno, pues culmina o se centra con el escudo de la archicofradía tiene en la actualidad, puesto que el palio tiene en el frontal, a día de hoy, el escudo antiguo que la hermandad ha tenido a lo largo de su historia, por lo menos desde la posguerra, y bueno, pues cuando conseguimos recuperar todos los títulos que a la hermandad le pertenecían, pues se ha decidido que el techo de palio esté ocupado pues con el escudo que nos representa. La imagen de Nuestra Señora de la Concepción tiene una serie de mantos, todos ellos de camarín, es decir, que están bordados tan solo por las caras vistas. Podemos ver, por ejemplo, el que tenemos allí, Burdeos, con elementos vegetales. Si nos desplazamos un poquito hacia atrás, pues podemos ver este morado, que es uno de los más interesantes también que tenemos, de nuevo con elementos vegetales, con un montón de flores y elementos cartilaginosos que, bueno, pues siempre nos vienen a hablar de atributos de la Virgen María. Luego, como elemento curioso, pues nuestra Virgen pues tiene 2 sayas toreras, donadas los trajes por Miguel Márquez. Esta de aquí fue la primera que se hizo en 1990 y esta de aquí, la azul sería la más antigua, la rosa es de 1995. Como elemento curioso, pues por ejemplo, el taller de Manuel Mendoza, a la hora de elaborarlas, en lugar de cortar las piezas directamente, lo que hace es ver los elementos que se distribuyen por la superficie del traje de torero y a partir de ahí compone y diseña un dibujo, ¿vale? Un elemento, bueno, pues también que los caracteriza a ellos. Como elemento curioso, pues aquí podemos ver cómo son los trajes de torero antes de ser retocados y ahí los tenemos una vez que son desmontados y que han sido pasados a un nuevo soporte y a un nuevo textil. Luego, un elemento también que nos viene a definir, como hemos dicho antes, es la media luna. Ahí conservamos la media luna más antigua que tiene la hermandad, es del siglo XVIII, está fechada y tiene el sello del platero que la realizó junto con la fecha en el siglo XVIII. Además, pues como hemos dicho, es la Virgen por excelencia que portaba una media luna y que definía su iconografía junto con una ráfaga. A partir de la década de los años 40, cuando se recupera el culto público, pues la hermandad sigue portando esa media luna, aunque la ráfaga pues se acaba perdiendo. Detrás de la media luna tenemos la reliquia de San Antonio María Claret, un obispo que vino a predicar en varias ocasiones a la capilla de Nuestra Señora de la Concepción y bueno, pues por dicho motivo, pues nosotros atesoramos en nuestro patrimonio pues una de las reliquias que al obispo, que además es santo, pues le pertenece. Más allá que a lo largo de la década de los años 90, pues Manuel Mendoza fue elaborando para definir y para un poco completar todas las necesidades culturales que tiene la Virgen a lo largo del tiempo litúrgico. Esa fue una de las sayas blancas que realizó para la hermandad. Y luego, como curiosidad, pues tenemos los paños de bocina. Paños de bocina que siempre ha tenido muy claro que uno de los elementos que define la iconografía de la Inmaculada Concepción son las azucenas, por ser una flor que alude a la pureza de la Virgen María, 3 azucenas, porque la Virgen fue 3 veces inmaculada, ¿no? Antes del parto, antes del nacimiento, después del parto y durante el parto, pues los 3 elementos que definen esa pureza que tiene la Virgen María. Elaborados en el año 2014 por el taller de Manuel Mendoza, bajo diseño de Salvador Aguilar. Bueno, pues terminamos con el ajuar de orfebrería, con la joyería que tiene Nuestra Señora de la Concepción, que si es importante el ajuar en textil que tenemos, pues no menos importante también es el ajuar que tenemos en joya. La mayor parte de ellas han sido diseñadas también por Salvador Aguilar y la hermandad ha trabajado con distintos orfebres, sobre todo con Manuel de los Ríos, aunque también tenemos otras piezas pues pertenecientes, por ejemplo, a José García Ojeda. La que tenemos ahora mismo en pantalla pues es la corona que vino a definir la estética de la Virgen de la Concepción durante muchísimo tiempo. Es una corona que está escrita a Rodríguez y Padilla, del año 48, pues os responde al canon de aquella época de coronas con un canasto excesivamente desarrollado, un canasto de tipo de olla, con imperiales, y era una ráfaga de la que salen pues los rayos flamígeros hacia el exterior y bueno, pues cuelgan una serie de agua marina que bueno, pues vienen a ocupar el vacío que que existe entre el canasto y la ráfaga. Luego, como curiosidad, en la parte alta pues tenemos el escudo de la ciudad de Málaga, el escudo de la España de aquel momento y bueno, pues la corona, nunca mejor dicho, el escudo antiguo
de la hermandad, esa cruz cruzada por las palmas en el centro. Si bajamos un poquito, pues también contamos con una corona de la década de los años 90, cuando se empieza a dar ese revulsivo estético a la hermandad, pues siempre comandados por Salvador Aguilar y Manuel Mendoza, una corona del año 91 realizada por Manuel de los Ríos. Y un elemento que podemos destacar de la hermandad es que la corona de procesión que definió la estética de la hermandad fue la primera corona de plata que se hace en posguerra a la hermandad. Estamos hablando, en Málaga, perdón, estamos hablando del año 48. La mayor parte de la Semana Santa de Málaga se recupera en el año 42. Estamos en plena posguerra, y la hermandad, bueno, pues apostó por realizar una corona muy costeada para los años en los que estamos hablando. Ese revulsivo continuó en el tiempo, y en la década de los años 90 la hermandad volvió a dar un paso con la ejecución de dos elementos también de oro. Fueron los primeros que se ejecutan en Málaga: el puñal de la Virgen de Salvador Aguilar, diseño Salvador Aguilar y ejecución de Manuel de los Ríos, y las potencias del Señor, las potencias de nuestro Padre Jesús orando en el huerto, que fueron las primeras potencias de oro que se hicieron para procesionar en la ciudad de Málaga. Contamos en nuestro espacio dedicado a la juventud cofrade con los hermanos Marcelo y David Aguilar. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo surge vuestra vinculación a la Archicofradía de la Sangre, de la que soy albacea, y a la Congregación de los Santos Patronos Ciriaco y Paula? Bueno, en el caso de nuestro, ¿no?, de la Sangre, los dos somos de la Sangre, igualmente también de los Patronos Ciriaco y Paula. Como puede ser cualquier ámbito familiar, ¿no? Teníamos unas raíces familiares, y entonces a partir de ahí pues salíamos de nazareno, no teníamos una vida activa dentro de la archicofradía. Sí que cuando ya empezábamos a crecer queríamos participar en ella, en el grupo de albacería, ¿no? De hecho fue gracias fue realmente por nuestro padre, que sacaba el trono de María Santísima de Consolación y Lágrimas. Y con 10 años, pues, era nuestra ilusión participar en la procesión, y ahorrábamos todo lo que nuestros padres nos daban y lo que nos sobraba a lo mejor de bocadillo del colegio, pues para participar en la procesión. Era nuestra ilusión a lo largo de todo el año. Y comenzamos pues con 10 años. En el caso de la Congregación de los Patronos, para mí era una hermandad completamente desconocida, incluso la propia figura de los patronos de Málaga. Buscando información, porque siempre me ha gustado mucho la historia del arte y el mundo de la historia, y me considero un gran defensor de las tradiciones de Málaga, pues descubrí a su figura y decidí pues llamar a la puerta de la congregación y ofrecerme pues para ayudar en todo lo que ellos necesitan, y en un espacio donde me siento bastante querido. Sí, fue también a raíz de que se empezó a crear un grupo joven que actualmente sigue vigente y se está intentando dar un impulso pues para dar un apoyo a las hermandades de gloria, ¿no? En este caso a los patronos en su labor, ¿no?, de darlo a conocer a la ciudad y en su culto. Yo sí que no estoy tan activamente metido como él, pero sí igualmente también pertenezco a esta congregación. ¿Os sentís plenamente valorados en vuestras hermandades y creéis que hay implicación de la juventud en las mismas? Sí, por supuesto, sobre todo podemos ver los horizontes de nuestra Semana Santa, como cada vez hay más jóvenes que toman parte tanto en pregones, en labores como cartelistas, en el bordado, en diseño, y las labores también que hacen los denominados grupos jóvenes en cada una de sus cofradías, que ya empezó sobre todo con fuerza en la última década, pero en el caso de la Sangre, por ejemplo, recuerdo que en la época, en el año 2000, con Antonio Mateo, ya existía un grupo joven que se encargaba de organizar el Rosario Vespertino de Consolación y Lágrimas. De hecho, hacían muchas actividades, incluso hoy día también las hacen, para fomentar y crear y ayudar en lo que es el patrimonio de la cofradía. Sí, actualmente ese grupo llegó a desaparecer y se volvió a reorganizar de forma esporádica, ¿no? Con la magna que hubo para celebrar el centenario de la agrupación. Bueno, pues nos juntamos una serie de jóvenes y surgió algo casi esporádico, ¿no?, de por qué no creamos un grupo joven
y entonces, bueno, ya se ha llegado a integrar dentro de la Junta como una vocalía como tal. Y la verdad que estamos todos muy contentos, ¿no? Participando dentro de la cofradía, dentro de las propias funciones, montajes, y no solo a lo mejor lo que se le puede achacar a los jóvenes, ¿no? Como el trabajo, ¿no? Los jóvenes, claro. El trabajo de albacería, bueno, también hacen unas labores de reuniones, de convivencia con otros grupos jóvenes, darse a conocer, claro. Y la verdad que no solo es trabajo, ¿no? También hay una actividad que va más allá, ¿no? De esto. Es donde se escribe con mayúscula el término hermandad, ¿no? Hay que diferenciar entre cofradía en la calle y hermandad, que al final son los 365 días del año. Marcelo, David, ¿cómo veis el futuro de nuestra Semana Santa? ¿Creéis que los jóvenes están dispuestos a tomar el testigo? Sí. Yo creo que sí. Sí. Vivimos de hecho una época dorada, trabajo de cara al público con el sector turístico, incluso muchas veces cuando abrimos en la Cuaresma, en nuestro Salón de Trono y recibimos a tantos turistas del panorama nacional o internacional, se sorprende de cómo la juventud está tan arraigada en cuanto a la iglesia, ¿no? En cuanto a la... Aunque nosotros los cofrades a veces separamos cofradías de iglesia, pero realmente es la misma célula y muchas veces se sorprende de eso, de cómo colabora, se empeña y tratan de formarse. Claro, y es lo que estaba comentando David, ¿no? No únicamente pertenecer a miembros de juntas de gobierno, ¿no? Sino también componiendo los propios cortejos procesionales como nazarenos, como hombres de trono, e incluso más allá, ¿no? en esas empresas de bordados, de orfebrerías y tal, vemos como hay un futuro prometedor, ¿no? ¿Pensáis que los jóvenes se sienten más atraídos por las hermandades de penitencia o las de gloria? ¿O hay un grado más de implicación en unas que en otras? Resulta evidente que las de pasión tienen más tirón que las de gloria. ¿Por qué? Pues no sabría explicar, imagino que por término de... porque nos sentimos más allegados por familia, por amigos, entonces la gloria no terminan de ocupar su espacio, se creó a principio de... bueno, en torno al año 2000, la agrupación, pero no llega a cuajar... de glorias, pero no llegó a cuajar. Yo creo que hubiese sido positivo que ambas entidades hubiesen conformado un único organismo, que ahora lo veo bastante difícil a esta altura, pero no sabría explicar el motivo y el fenómeno por qué las glorias no tienen tanto tirón como las de pasión. Bueno, yo creo que parten de puntos diferentes, ¿no? Las hermandades de gloria tienen al fin y al cabo una trayectoria más corta, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y la agrupación de cofradías ha vivido recientemente un centenario y unas hermandades de pasión que se fundan prácticamente tras la reconquista de la ciudad, ¿no? El caso de la Archicofradía de la Sangre en 1507, poquito antes también la Hermandad de la Veracruz, o sea que al final el transcurso de la propia tiempo tiene un arraigo, ¿no? Entiendo yo que la agrupación de Gloria está trabajando también por ello, ¿no? Porque tenga su cabida dentro de la ciudad y ese impulso y ese revulsivo que merecen, ¿no? Las hermandades de Gloria. ¿Tenéis relaciones con miembros de otras hermandades y soléis tener puntos en común? Sí, sobre todo nos relacionamos con gente de todos los ámbitos, pero más allegados son los jóvenes, ¿no? Y muchas veces es cierto que compartimos bastante opiniones sobre nuestra Semana Santa. Incluso entramos en temas de discusiones de bandas, de música, de cómo debería ser esto, cómo debería ser tal. Pero es positivo, ¿no? Que personas con diferente opinión, pues al final, pues lleguen a un mismo encuentro, ¿no? En la colación de esto de compartir opiniones, ideas, yo recuerdo, ambos somos de la albacería, como la agrupación de cofradías, no sé si fue, creo que fue antes de la época COVID, empezó a crear unos grupos, unas reuniones de trabajo en la agrupación, pues para poner en común ideas, cómo trabajar a la albacería, ¿no? Entonces, bueno, nos reuníamos a lo mejor en una fecha concreta en la Casa Hermandad de Misericordia, pues para hablar del tema de cera, ¿no? Entonces nos reuníamos ahí todos los albaceas y no solo en este aspecto, sino también con los grupos jóvenes también
se hacen, como te he comentado, ¿no? esas reuniones, esas convivencias, donde también hay momentos de compartir ideas y opiniones. ¿Os sentís plenamente valorados a vuestras comunidades, bueno, implicados en vuestras comunidades parroquiales? ¿Y qué pensáis de si el clero acepta o ve con buenos ojos esta implicación de la juventud en el mundo de las hermandades? Participar, ¿te refieres a participar en la vida vida de la iglesia, parroquia? en la vida de la parroquia. Bueno, a ver, yo creo que las cofradías del centro participamos dentro de la actividad de nuestras hermandades, de los cultos y tal, y el problema de las cofradías que estamos en el centro es que muchas veces vivimos, la mayoría de los hermanos, en la periferia, ¿no? Que lo que pasa, pues cada vez está aumentando el sector turístico en el centro y muchas veces resulta complicado vivir en esa vida de la iglesia diaria, ¿no? Cada uno tenemos nuestras parroquias, nuestros barrios, pero sí que dentro del esfuerzo que podamos hacer cada uno, intentamos participar en la vida de las iglesias. ¿Cómo os sentís más valorados? ¿Vistiendo la túnica nazarena o siendo portadores de un trono? Yo creo que eso es vocación. Yo creo que eso es vocación y cada uno tiene que descubrir qué le llena y qué le gusta más, ¿no? Y cómo vive mejor ese día, ¿no? Porque al final es un día muy especial, un día el miércoles santo, ¿no? Y cada uno tiene unas emociones diferentes que lo puede expresar de forma diferente y puede vivir de forma diferente si está en un submarino, si está en un varal o si está bajo un capirote, ¿no? Al final eso es muy particular. Yo en mi caso soy nazareno y me siento orgulloso de ser nazareno, ¿no? Y la verdad lo digo con orgullo porque muchas veces se tiene esa idea, ¿no? De que cuando ya cumpla los 18 o los 16 en su caso, pasa a los varales y la verdad que yo me siento orgulloso, ¿no? de ser nazareno y participar como tal, ¿no? ¿Y tú, David? Sí, en mi caso también, desde pequeño, siempre he tenido la ilusión pues, de participar como nazareno. Nunca he tenido la inquietud del trono, sí es cierto que lo he probado en ocasiones, como el traslado de mi Virgen, en extraordinarias, pero es cierto que al final la vocación te tira hacia un terreno y tenemos que comprender que todos estamos haciendo un esfuerzo dentro de lo que cabe. Aunque sí es cierto que en lo que al tema procesionista y penitencial, entiendo que la figura del nazareno es clave dentro del cortejo. Y es cierto que muchos hombres de trono, cuando se jubilan, tendrían que pasar a las filas nazarenas porque, bueno, está mal o creo que es erróneo el abandonar a tu cofradía en el día especial cuando ya no cumples ese cometido, ¿no? Porque todos estamos formando, somos una familia, ¿no? Y todos estamos formando al final un mismo cuerpo en la procesión. Claro, en el caso de la sangre, y perdona que te interrumpa, sí estamos trabajando para que eso siga su curso, ¿no? Es decir, el curso de no terminar como hombre de trono y continuar participando en la procesión, ya sea bien como nazareno, que de hecho tenemos nazarenos que son gente que han terminado y se han jubilado en los tronos y participan pues llevando su cirio, o si a lo mejor ve que no es esa vocación suya, pues participando, ayudando en la organización como comisión externa, o sea que sí que las cofradías deben trabajar en eso, ¿no? Y después también está el aliciente de la formación, ¿no? Yo creo que es un aspecto a profundizar en la formación y en lo que significa la figura del nazareno, porque si se le da ese valor a lo que significa llevar un cirio, o no solo un cirio, sino un enser, acompañando a tu titular, y tendría más valor, ¿no? Por parte de las personas, ¿no? Claro, fue el origen también de la Semana Santa. En el caso de la sangre, en el 1507, los estatutos relatan cómo la procesión estaba compuesta por los hermanos de sangre, los flagelantes y los hermanos de luz. Entonces, ese fue el origen de todo, ¿no? El penitencial. Pues ha sido un auténtico placer contar con vosotros, David, Marcelo, y insto a todos los jóvenes a que tengan esas mismas inquietudes que vosotros manifestáis y ese cariño por vuestra Archicofradía de la Sangre y por la Congregación de los Santos Patronos. Muy buenas noches. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pasamos a publicidad.
Tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a Anselmo Domínguez, estudioso de la música profesional malagueña. Buenas noches, Anselmo. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo ves el actual panorama de formaciones musicales en nuestra ciudad? La verdad que el panorama es muy bueno, muy optimista, porque si echamos un poco la vista atrás, el nivel que están alcanzando todas las formaciones musicales actualmente es realmente espectacular. Y esto no es casualidad, porque aquí se están viendo frutos de muchos años sembrando, con muchas escuelas de música, con mucha gente en edades muy tempranas aprendiendo música desde pequeños, formando esas canteras, y ahora pues en muchos casos se están viendo esos frutos, y prueba de ello es que prácticamente las escuelas cofrades de nuestras bandas de música le hacen la competencia incluso al conservatorio elemental, porque hay muchos músicos que directamente pasan de la banda y se preparan al superior para entrar. Entonces, esa formación, pues ¿en qué revierte? En unas formaciones con gran calidad musical, con un nivel interpretativo rozando la excelencia, que sin ser evidentemente profesionales, pues ofrecen un nivel que gracias a Dios todos podemos disfrutar, ¿no?, de este panorama que tenemos. Y en referencia al nivel creativo e interpretativo, ¿existe quizás demasiada producción de marchas profesionales? ¿Todas las obras poseen la calidad necesaria? Eso es un tema difícil porque evidentemente hay muchos parámetros que pueden intervenir a la hora de valorar una composición musical, ¿no? Están los aspectos técnicos, que la gente, digamos, con una formación reglada pues puede dar un criterio de armónicamente, la estructura de la marcha, la instrumentación, pero luego también hay unos valores más subjetivos en los cuales pues todos tenemos en mente a lo mejor marchas que técnicamente son más deficientes, pero han calado hondo. Por ejemplo, una marcha como Malagueña Virgen de la Paloma, a lo mejor hablas con un músico y dices, esta marcha no tiene nada, y a la vez puede tenerlo todo para una persona a lo mejor no entendida. Entonces, la calidad de una marcha es difícil de valorar. Yo sí estoy a favor de que la gente, si se siente con ganas y con ideas, que plasme sus obras musicales en partitura, las haga, se estrenen, que se escuchen y que intenten ganarse su hueco. Luego el tiempo irá depurando esos repertorios. Es cierto también que las procesiones en la calle pues son muchas horas, que puede dar pie a muchos momentos de interpretar mucha música. Se pueden ir renovando esas crucetas y depurando. O sea, no veo mal que haya esa producción, porque el problema yo creo que sería mucho peor si no hubiera nada. Es decir, que no tenemos nada, la gente no crea, eso a lo mejor sería mucho más grave. Que es cierto que evidentemente en este volumen, pues como todo, habrá cosas mejores, cosas peores, cosas que nos gusten más, que nos gusten menos, pero yo sí animo a que se hagan estos trabajos, la gente se dedique desde edades muy tempranas a sorprendernos, porque seguro que de aquí a unos años nos llevaremos sorpresas con muchos autores muy jóvenes. Las bandas de cornetas y tambores viven una etapa dorada, ¿no? ¿Ves este mundo sobredimensionado? ¿Existe riesgo de una deriva hacia otros elementos extrarreligiosos? Bueno, la música en general no tiene por qué ser religiosa, en el sentido de que estas formaciones son formaciones musicales que han nacido, digamos, la mayoría de ellas, orientadas a la Semana Santa, pero tienen también, como es lógico, otra actividad que puede ser totalmente diferente, ya sea un concierto, pues, a lo mejor de música de cine o de otro tipo de música, en las cuales pues se amplía, digamos, los repertorios que pueden ofrecer en otras épocas, ¿no?, del año o en otros momentos, ¿no? Lo que sí es cierto es que lo que es el mundo de las cornetas y tambores ha sufrido una evolución, sobre todo en los últimos años, realmente impresionante, porque en otros géneros musicales muy conocidos, como las bandas de música, pues probablemente el sonido de una banda actual, independientemente tal vez de su calidad interpretativa, es bastante similar a lo que sonaba a lo mejor hace 50, incluso 100 años, porque no ha cambiado tanto la plantilla instrumental. Pero las bandas de cornetas y tambores, ahora mismo solo mantienen ese nombre, que es una tradición. Ya casi se podría acuñar que ya se escucha, ¿no?, una banda de viento metal, porque al final estamos hablando de una plantilla instrumental muy amplia que le permite abordar unas composiciones que serían inviables con una banda exclusivamente de cornetas y tambores. ¿Y esto pues en qué revierte? Pues en una mayor libertad creativa a la hora de componer,
unas composiciones totalmente distintas a lo que hemos estado escuchando, y a lo mejor un exponente claro aquí en nuestra ciudad pues podría ser, por ejemplo, la Banda del Paso y la Esperanza, que uno lo escucha y eso, bajo mi punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con la Banda de Bomberos, que puede tener un sonido más clásico, aunque ambas puedan, digamos, dar su visión de las mismas marchas procesionales, cada una con su plantilla instrumental. ¿Ha sido positiva la paulatina desaparición de las bandas de música de plantilla completa tras los tronos de nuestros Cristos? Yo creo que no, porque yo creo que en la variedad es donde un poco se encuentra esa riqueza que tenemos y que a mí siempre me gusta poner de manifiesto en nuestra Semana Santa. La Semana Santa de Málaga en todos los aspectos es una Semana Santa muy rica y muy variada, de muchos contrastes, tronos grandes, tronos pequeños, cofradías más serias, cofradías a lo mejor un poco más de barrio, con otras ideas. Y en la música pasaba lo mismo. Entonces, el hecho de que podamos disfrutar de Cristos con acompañamiento de bandas de plantilla completa, de bandas de música, Cristos con corneta, a mí me parece enriquecedor. Entonces, que todo derive hacia un mismo género musical, pues a mí me resta, digamos, interés. Ambos géneros son, digamos, en estas polémicas que ha habido, que es más adecuado un género que otro, yo creo que no existe un género más adecuado que otro, simplemente existe un repertorio tal vez mejor cuidado, tanto en corneta o en bandas de música. Es decir, un Cristo no necesariamente por llevar una banda de música va a ir mal, o por llevar una de corneta va a ir bien, o va a ir mal por corneta, etc. Es más el trabajar unos repertorios que vayan acordes a la imagen de la cofradía en la calle, más que la propia plantilla. Es decir, es perfectamente válido si se trabaja el llevar un género concreto, simplemente buscar unas composiciones que puedan ir a acompañar a esa imagen. Y si no existen esas composiciones, se pueden crear, porque es decir, el otro día hablando en algún foro, alguien sugirió, a lo mejor una idea un poco revolucionaria, ¿y por qué no va una virgen con una banda de viento metal? Y diría, bueno, pues a lo mejor porque todavía no hay unas composiciones adecuadas, claro. Pero eso no significa que sea imposible. A lo mejor a día de hoy es imposible, entre comillas, por el repertorio que se ha creado para eso, pero no sé, estamos abiertos a todo. Abiertos a todo. Esto no es el final de ningún camino, esto es un sendero que estamos recorriendo. ¿Crees que los malagueños son conscientes de la trascendencia de la banda del Real Cuerpo de Bomberos a la hora de consolidar el género de las cornetas y tambores? Eso, por desgracia, no. Yo creo que hay excepciones, como es lógico, pero en general las composiciones de Alberto Escámez, del repertorio clásico de corneta, yo siento que es más valorado fuera de Málaga que en nuestra propia ciudad. Hay muchísimas excepciones, es verdad que muchísimos directores de formaciones le tienen un respeto muy muy grande, pero todavía falta ponerlo en valor, a pesar de que se hayan hecho muchas iniciativas, la misma banda del Cuerpo de Bomberos pues lo lleva muy a gala, como es lógico, esas composiciones y ese género, pero creo que aquí todavía falta. En parte falta también porque a pesar de la cercanía en el tiempo, hay que recordar que Alberto Escámez fallece en 1970 y la mayoría de sus composiciones aún no han cumplido un siglo de existencia, pues hay una ausencia prácticamente total de los originales de las obras que impiden a lo mejor pues, realizar un estudio digamos meticuloso de las circunstancias en las que se compusieron, los años en los que han sido hechas, un análisis musical. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que existe son unas copias manuscritas o unas fotocopias de las copias que en muchos casos pues, no nos dan la información completa, ¿no? Entonces falta todavía mucho que sacar a la luz del patrimonio de Alberto Escámez, mucho por estudiar y por supuesto ponerlo en valor. ¿Alberto Escámez y Perfecto Artola se podrían considerar los pilares de la música profesional malagueña? Yo creo que sí, sobre todo cada uno en circunstancias muy diferentes y en épocas muy distintas, pero Artola yo creo que fue el que prendió la llama, de la semilla, digamos, del germen de cuando despegó la música profesional en Málaga. Yo creo que hasta la época en la que comienza Artola, evidentemente había música, había marchas procesionales, estaba Bomberos, que ha tenido siempre en esa época era el no va más, ¿no? Recordemos los famosos sorteos, ¿no? de la banda de Bomberos, ¿no? Que en los años 70, en los años 60, pues se la rifaban literalmente, o sea, se hacía un sorteo para ver en qué cofradía le tocaba a Bomberos para que tocaran con ellos, ¿no? Pero
El resto de música no se tenía muy en cuenta. Entonces, a partir de la llegada de Artola, es el que un poco mete esa semilla de decir, oye, vamos a hacer música procesional con la banda de Miraflores, marchas dedicadas, y eso caló hondo, y la prueba de ello es que la generación que viene después, en los años 90, pues son todos, digamos, herederos un poco, cada uno con su personalidad, de esa música de Artola. Y en el caso de Escame, pues la influencia ha sido brutal, es decir, no existía, Escame lo que realmente inventa es un género, lo que había hasta entonces, que no era el único que había, que eso también sería un tema bastante bonito que se pudiera seguir ahondando, ¿no?, en la música de cornetas y tambores propia que existió en Málaga antes de Escames, que la hay, existen marchas procesionales dedicadas a las cofradías malagueñas anteriores a Escames, del año 19, del año 20, pero eran muy testimoniales. Escames revoluciona ese patrimonio musical, probablemente creándolo, tomando la base de lo que había, crea ese género nuevo, y además ese género no solamente se toca aquí, sino, todos sabemos, se exporta fuera de Málaga, teniendo un éxito realmente impresionante a mediados de los años del siglo pasado en Sevilla, que es cuando se incorpora todas las marchas de Escames a la Policía Armada, y fíjate a dónde han llegado, le debemos nosotros y le debe toda Andalucía. ¿Por qué no cuajan en nuestra ciudad las agrupaciones musicales? ¿O por qué no tienen tanto predicamento? Ese es un tema también, yo creo que en el momento en que empiezan a surgir fuera agrupaciones musicales, aquí teníamos, primero, la música seguía siendo con un papel muy secundario, porque recordemos que ha habido muchas polémicas en meses anteriores en las cuales se citaban pues las tradiciones, de que si las bandas de música, si las cornetas, realmente el acompañamiento musical que había en los desfiles procesionales, en los cortejos, es que la banda formaba parte del cortejo, sin ningún acompañamiento específico de nada. Es decir, tenía una posición que podía ser una u otra, normalmente en cabeza, en una parte central de la procesión, pero no tenía un acompañamiento. En otras ciudades sí, digamos, existía, digamos, un acompañamiento algo más parecido a lo que tenemos nosotros aquí a día de hoy. Y aquí es curioso porque hubo una agrupación musical y realmente extraordinaria, la de la Guardia Civil, que probablemente, no tengo la fecha en la memoria, pero es muy probable que sea de las primeras de Andalucía, si no la primera, o sea que a lo mejor con datos encima resulta que aquí nos inventamos, entre comillas, el género también, pero es verdad que donde despunta es allí, a raíz de sobre todo la Guardia Civil de Eritaña, de Araal, es donde despunta, y aquí hemos tenido grandísimas agrupaciones de fuera, que digamos han cubierto esas necesidades que hemos tenido en épocas pasadas. Afortunadamente hoy día de hoy pues tenemos San Lorenzo Mártir, la nueva de Fusionada, y en la provincia tenemos un nivel realmente extraordinario, no las voy a citar todas, pero ahí, bueno, desde Campillo, Estepona, Marbella, hay muchísimas agrupaciones de un altísimo nivel, pero es verdad que en la capital es curioso que no hay ese número, ¿no?, digamos. Bueno, Anselmo, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Te emplazo a que puedas venir, claro que sí, en otra sección dedicada aquí a la música profesional. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues llega el momento de conocer el detalle al que hacíamos referencia al comienzo de nuestro programa. Este corresponde a unas acólitas de la procesión de Nuestra Señora del Carmen de Olías, en el tradicional rosario que organiza la agrupación de Hermandades de Gloria. El lote de incienso que siempre nos ceden nuestros amigos de la tienda Cofrade Ertinglao, ubicado en la calle Manrique número 26, ha correspondido a la dirección @angulolucena, al cual animamos a que se pase por la tienda de Ertinglao en calle Manrique a recoger este lote de incienso. Bueno, pues la Virgen de la Concepción ha protagonizado de forma especial este programa de hoy. Ojalá valoremos los cofrades a esta soberbia imagen que expresa con sus exquisitos valores estéticos y devocionales a nuestra Semana Santa.
Ya también me queda comunicarles que el próximo fin de semana, en la jornada del sábado y del domingo, nuestra cadena PTV retransmitirá la procesión de clausura de la Magna de Sevilla con motivo del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Y sin ya más que comentarles, les emplazo a nuestro próximo programa de Sentir Cofrade del próximo martes 10 de diciembre, esperando que sean felices y cuando ya nada más que quedan 131 días para un nuevo Domingo de Ramos. Buenas noches.